Hola a todos y bienvenidos un día más a este nuestro maravilloso y fantástico canal. Hoy terminamos Harry Potter y el misterio del príncipe. No lo puedo creer, pero a la vez me siento muy triste y no sé si feliz por acabar el libro. La verdad es que no. Hoy nos toca alzar nuestras varitas por un hombre que nos ha hecho sentir muchas cosas a lo largo de esta saga, por Albus Dumbledore. El viejecito manipulador, pero cariñoso, amable y que en el fondo se siente como un abuelito. Pero bueno, gente, sabíamos que este día llegaría y hoy ha llegado. En el stream pasado lo perdimos y en este stream lo despedimos desde el fondo de nuestros corazones. Espero que hayáis preparado los pañuelos porque yo creo que vamos a llorar. Que si lo pensamos bien, es el primer y único funeral de la saga hasta el momento, por lo menos, porque Cedric no fuimos a su funeral, o sea, no lo vimos, y Sirius, que era el padrino de Harry, no, es que, claro, no había cuerpo, pero a ver, podrían haber hecho algo simbólico, no sé, levantar sus varitas por él o algo, porque tampoco hubo nada. Ah, Aragog, es verdad, el Gorón, pero... ¿Y eso qué nos dice sobre la saga? Hijos de mi vida, qué tristeza, qué pena. Sí fue duro para Harry, imagínate si hubiera habido funeral. Ya lo sé, pero a veces hay gente que lo necesita. Sí, en un funeral uno llora, sí, me ha tocado estar en algunos, lamentablemente, y uno llora, pero a veces es necesario despedir así a una persona que impactó tanto tu vida y fue tan importante para ti. Yo creo que a Harry sí que se le quedó un poquito la espinita clavada. E igual un funeral lo podría haber ayudado, ¿no? Porque a Harry no le gusta hablar de Sirius. Le cuesta mucho hablar sobre él, le cuesta mucho sacar el tema. Es como si se le hubiese quedado enquistado en el corazón. Y no sé, igual necesitaba que tuviera un funeral, ¿sabéis? Que alguien le hablara así de la muerte. Pero bueno, ya, pasado pisado. Lo hecho está. Hoy vamos a leer los últimos 3 capítulos del libro, que vendrían a ser... La huida del príncipe, el lamento del fénix y el sepulcro blanco. Funeral, gente, se viene funeral. Preparar las varitas. Y bueno, hagamos una pequeña recapitulación, aunque creo que todos tenemos bastante presente lo que sucedió en el stream pasado, que fue la muerte de Dumbledore, aunque no fue lo único que pasó, ¿sí? Recuerdo que comenzamos con Harry dirigiéndose hacia Dumbledore, porque Dumbledore le mandó un mensaje avisándole de que había encontrado el Horrocrux. Y él había quedado en avisarle para que le acompañara. Y Harry estaba súper emocionado de sí, voy a ver a Dumbledore, que ya sabe dónde está el Horrocrux y vamos a ir. Pero en el camino se encontró con Trelawney, que estaba intentando entrar en la sala de objetos perdidos de la sala de menesteres. Y ahí Harry conectó, porque ya le dijo que había escuchado como un grito de alegría, no sé qué. Harry conectó que era ahí donde estaba Draco. Entonces le dijo a la profesora Trelawney que le acompañara para decírselo juntos a Dumbledore. Pero de camino la profesora Trelawney le dijo sobre aquel día en que la entrevistó Dumbledore y en que ella pronunció la profecía y Snape la oyó. Y Harry, como Dumbledore ya le había contado sobre esto, supo enseguida que fue Snape el que se la contó a Voldemort. Entonces, todo enfurecido, le dijo a la profesora Trelawney: quédese usted ahí, que voy yo solo. Y la profesora en plan: ¿cómo, Potter? Pero a ver, quédese ahí. Y Harry fue directo, hecho una furia, hacia el despacho para gritarle 500.000 cosas a Dumbledore. Pero antes de que Harry le pudiera gritar, Dumbledore le dijo: encontré el Horrocrux, ¿vienes conmigo, Harry, a buscarlo? Y Harry sí que le dijo sobre Snape, pero Dumbledore consiguió tranquilizarlo de cierta forma y Harry se dejó convencer y juntos fueron a la cueva donde el Horrocrux, donde murió Regulus, de forma horrible. Y allí tuvieron un encontronazo con los Inferi, pero consiguieron el Horrocrux, entre comillas, porque todos sabemos que no lo consiguieron, ¿vale? Y cuando regresaban con Dumbledore muy mal por la poción esta que tuvo que tomar a Hogwarts, se encontraron con la marca tenebrosa en el cielo. Corrieron, bueno, más bien volaron, porque fueron en escoba, hasta la torre de astronomía. Y allí se encontraron con Draco, que bueno, empezó a hablar con Dumbledore sobre que él lo tenía que matar, porque si no iban a matar a su madre y a su familia y que no le quedaba de otra. Draco estaba como muy afectado, muy mal, que no quería. Y al final terminaron viniendo más mortífagos y por último llegó Snape. Dumbledore le dijo: por favor, hazlo. Y
Snape lanzó una Avada Kedavra y Dumbledore cayó por la torre, y ahí había terminado el capítulo, sí, en que Dumbledore se caía. Mientras todo esto sucedía, Harry estaba paralizado en la oscuridad. ¿Por qué? Porque Dumbledore le había echado un Petrificus Totalus, que es lo mejor que pudo hacer, porque literalmente Harry estaba ahí solo con un montón de mortífagos, o sea, y todos sabemos cómo de impulsivo es nuestro chico, entonces habría salido a intentar defender a Dumbledore y habrían muerto los dos. O imagínate, igual secuestraban a Harry, no lo sé, pero menos mal. Y nada, eso fue todo lo que pasó, ¿no? Entremos en el mood, gente. Último capítulo, Dumbledore cae de la torre. Y todos sabemos lo que le pasa. Pero creo que sería bueno leer el último párrafo del último capítulo del stream anterior, así que vamos a leerlo antes de iniciar con el capítulo 28, ¿sí? Por favor, Severus. Snape levantó la varita y apuntó directamente a Dumbledore. ¡Avada Kedavra! Un rayo de luz verde salió de la punta de la varita y golpeó al director en medio del pecho. Harry soltó un grito de horror que no se oyó. Mudo e inmóvil, se vio obligado a ver cómo Dumbledore saltaba por los aires. El anciano quedó suspendido una milésima de segundo bajo la reluciente marca tenebrosa. Luego se precipitó lentamente, como un gran muñeco de trapo, cayó al otro lado de las alamenas y se perdió de vista. Y así concluía el capítulo número 27. Y con esto vamos allá con el número 28. La huida del príncipe. Harry sintió como si él también saltara por los aires. Aquello no era real, no podía haber pasado. ¡Fuera de aquí! ¡Rápido!, ordenó Snape. Agarró a Malfoy por la nuca y lo empujó hacia la puerta. Greyback y los rechonchos hermanos los siguieron, estos últimos resollando enardecidos. Cuando desaparecieron por la puerta, Harry se dio cuenta de que ya podía moverse. Lo que ahora lo tenía paralizado contra el muro no era la magia, sino el horror y la conmoción. Tiró la capa para hacerse invisible al suelo en el instante en que el último mortífago, el de rasgos brutales, trasponía la puerta. ¡Petrificus Totalus! El mortífago se dobló como si lo hubieran golpeado con algo sólido en la espalda y se derrumbó, rígido como una estatua. Pero incluso antes de que tocara el suelo, Harry le pasó por encima y corrió escaleras abajo en la oscuridad. O sea, Harry se quedó en shock por unos instantes, pero enseguida se puso en marcha. El miedo le oprimía el pecho. Tenía que llegar hasta Dumbledore y atrapar a Snape. Sabía que esas dos cosas estaban relacionadas de algún modo. Si lograba juntarlos a los dos, enmendaría lo sucedido. Dumbledore no podía haber muerto. Ay, Harry. Saltó los 10 últimos peldaños de la escalera caracol y se detuvo en seco, con la varita en alto. El oscuro pasillo estaba invadido por una nube de polvo, pues se había derrumbado una parte del techo. Vio que había varias personas peleando, pero cuando intentó distinguir quién luchaba contra quién, oyó aquella voz odiosa gritar: ¡Ya está! ¡Tenemos que irnos! Y vio desaparecer a Snape por una esquina al final del pasillo. Malfoy y él se habían abierto paso a través de la pelea y habían salido ilesos. Harry se lanzó hacia ellos, pero alguien se separó de la lucha y se tiró sobre él. Era Greyback, el hombre lobo. Se le echó encima antes de que pudiera levantar la varita, y Harry cayó hacia atrás, sintiendo el mugriento y apelmazado pelo de Greyback en la cara. ¡Qué asco, por favor! El hedor a sangre y sudor impregnándole la nariz y la boca, y aquel ávido y cálido aliento en el cuello. ¡Petrificus Totalus! Greyback se desplomó sobre Harry, que con un esfuerzo enorme lo apartó y lo tiró al suelo al tiempo que un rayo de luz verde salía disparado hacia él. Joder, está peleando con cosas terribles, ¿eh? Se agachó para esquivarlo y se zambulló en la pelea. Pisó algo blando y resbaladizo, se tambaleó y distinguió dos cuerpos tendidos boca abajo en medio de un charco de sangre. O sea, hay gente muerta aquí. Solo que es gente que no nos importa, porque gente muerta hay. Pero no se detuvo a investigar porque acaba de ver una llameante cabellera roja agitándose unos metros más allá. Era Ginny, que peleaba con el mortífago jorobado. Amicus le lanzaba un maleficio tras otro y la muchacha los esquivaba como podía. El mortífago no paraba de reír, como si estuviera disfrutando enormemente con la pelea. ¡Crucio! ¡Crucio! ¡No podrás bailar eternamente, bonita! ¡Impedimenta!, bramó Harry. ¡Qué asco el tío ese! ¿Eh? Su embrujo golpeó a Amicus en el pecho y el hombre soltó un chillido similar al de un cerdo. Se elevó del suelo y fue a dar contra la pared opuesta, donde resbaló y cayó detrás de Ron, la profesora McGonagall y Lupin, que peleaban cada uno con un mortífago. Un poco más allá, Tonks combatía con un corpulento mago rubio que lanzaba maldiciones a diestro y siniestro, haciendo que los rayos de luz rebotaran en las paredes, resquebrajaran la piedra y destrozaran las ventanas. ¿Están dejando a Hogwarts?
terriblemente, pero es lo de menos, es lo de menos. ¿Cómo apareciste, Harry?, gritó Ginny, pero él no tuvo tiempo de contestarle. Se agachó y empezó a correr, esquivando un estallido que le explotó sobre la cabeza y esparció fragmentos de pared por todas partes. Snape no debía escapar, tenía que atraparlo. ¡Toma esa!, gritó la profesora McGonagall. Harry vio de reojo cómo Alecto, la mortífaga, corría por el pasillo cubriéndose la cabeza con los brazos, seguida de su hermano. ¿Que sigue el tío consciente? Yo pensé que ya era historia, pero no, estos dos ya sabemos que los vamos a ver en el siguiente libro. Fue tras ellos, pero tropezó y cayó sobre las piernas de alguien. Miró y vio la redonda y pálida cara de Neville, que yacía en el suelo. ¡Ay, mi Neville! ¡Neville! ¿Estás bien? Sí, masculló, sujetándose la barriga con las manos. Harry, Snape y Malfoy pasaron por aquí. ¡Ya lo sé! ¡Voy tras ellos! Y sin levantarse, le lanzó un maleficio al mortífago rubio y corpulento, que era el que estaba causando más estragos. Este soltó un grito de dolor cuando el hechizo lo golpeó en la cara, giró sobre los talones, se tambaleó y optó por seguir a los dos hermanos. Claro, es que aquí también hay mortífagos random, que no sabemos quiénes son, que nunca les pusieron nombre y que es como X. Harry se levantó y salió disparado por el pasillo, sin prestar atención a las deflagraciones de los hechizos que le lanzaban, los gritos de sus compañeros pidiéndole que volviera y la muda llamada de los cuerpos tendidos en el suelo, cuya suerte todavía ignoraba. No sabemos si están vivos o muertos, solo que están en el suelo. Dobló la esquina derrapando con las suelas manchadas de sangre. Snape le llevaba mucha ventaja. ¿Y si ya había entrado en el armario de la sala multipropósito? ¿O la Orden se habría encargado de vigilar el mueble para que los mortífagos no escapasen por él? Es que no sé si la Orden se ha dado cuenta de por dónde han entrado. Harry solo oía el ruido de sus pasos y los latidos de su corazón mientras recorría el pasillo vacío, pero entonces vio una huella de sangre que indicaba que al menos uno de los mortífagos que huían se dirigía hacia la puerta principal. Quizá la sala multipropósito estaba interceptada. Seguramente. Volvió a resbalar en la siguiente esquina y una maldición pasó rozándolo. Se escondió detrás de una armadura que luego explotó, pero igual alcanzó a ver a los dos hermanos mortífagos bajando a toda velocidad por la escalinata de mármol. Les lanzó varios hechizos, pero solo les dio a unas brujas con peluca de un retrato del rellano que, chillando, corrieron a refugiarse en los cuadros cercanos. Chicas, ahora no es el momento, ¿sí? Estáis ahí por cotillas. Porque los cuadros de Hogwarts así son. Harry saltó por encima de los restos de la armadura y oyó más gritos. Al parecer se habían despertado otros habitantes del castillo. No, quedaros en vuestras habitaciones, por favor. Por el amor de Cristo, los niños, ¡los niños! Se metió a toda velocidad por un atajo, con la esperanza de adelantarse a los hermanos y reducir la distancia que los separaba de Snape y Malfoy, que ya debían de haber llegado a los jardines. Sin olvidarse de saltar el peldaño esvanescente que se encontraba hacia la mitad de la escalera camuflada, se coló por el tapiz que había al pie y fue a parar a otro pasillo, donde encontró a algunos alumnos de Hufflepuff en pijama y con cara de desconcierto. ¡No! ¡Volver a la cama, chicos! ¡Harry! Escuchamos ruidos y alguien dijo algo sobre la marca tenebrosa, empezó Ernie Macmillan. ¡Apártense!, gritó Harry, empujando a dos chicos mientras se dirigía como una flecha hacia el rellano y bajaba el resto de la escalinata de mármol. ¡Pero Harry! Yo sé que tienes prisa, pero diles, ¡mortífagos! ¡Ir a vuestra habitación, cerrar la puerta! O algo, no sé. Las puertas de roble de la entrada estaban abiertas y destrozadas, y en las losas del suelo había manchas de sangre. Varios alumnos aterrados se apiñaban pegados a las paredes. Un par de ellos todavía se tapaba la cara con los brazos. El gigantesco reloj de arena de Gryffindor había recibido una maldición, y los rubíes que contenía se derramaban sobre el suelo con un fuerte tamborileo. Está todo muy mal, muy mal. Harry cruzó el vestíbulo a toda velocidad, salió a los oscuros jardines y distinguió tres figuras que atravesaban la extensión de pasto en dirección a las rejas, detrás de las cuales podrían desaparecer. Le pareció distinguir al mortífago rubio y corpulento y, un poco más adelante, a Snape y Malfoy. El frío aire nocturno le asaeteó los pulmones, pero siguió tras ellos todo lo rápido que pudo. A lo lejos vio un destello de luz que dibujó brevemente la silueta de Snape. No supo de dónde provenía aquella luz, pero continuó corriendo, pues todavía no estaba lo bastante cerca para lanzar una maldición. Otro destello, gritos, rayos luminosos que contraatacaban, y entonces lo comprendió. Hagrid había salido de su cabaña e intentaba detener a los mortífagos que huían. ¡Ay no! ¡Mi Hagrid! Pese a que cada vez que respiraba los pulmones parecían a punto de estallarle y a que notaba una fuerte punzada en el pecho, Harry aceleró mientras una vocecita interna le repetía: ¡A Hagrid no! ¡A Hagrid no! Recibió un impacto en la parte baja de la espalda y cayó de bruces contra el suelo, sangrando profusamente por la nariz. Se dio vuelta, preparó la varita y se dio cuenta, aún antes de verlos, de que los dos hermanos a los que se había adelantado por el atajo lo estaban alcanzando. ¡Impedimenta!, gritó, y rodó pegado al suelo. Milagrosamente su embrujo le dio un mortífago, que se tambaleó y cayó haciendo tropezar al otro. Harry se puso de pie de un salto y empezó a correr de nuevo tras Snape.
Entonces vio la enorme silueta de Hagrid, iluminada por la luna creciente, que de pronto asomó por detrás de una nube. El mortífago rubio le lanzaba una maldición tras otra al guardabosques, pero su inmensa fuerza y la curtida piel heredada de su madre gigante parecían protegerlo. Sin embargo, Snape y Malfoy seguían alejándose. Pronto traspondrían las rejas y podrían desaparecer. Harry pasó a toda velocidad por delante de Hagrid y su oponente, apuntó a la espalda de Snape y gritó: ¡Desmayos! ¡Qué ganas de hechizar a Snape, eh! ¡Oh, qué placer! Pero no acertó. El rayo de luz roja pasó rozando la cabeza de Snape, que gritó: ¡Corre, Draco! Y se dio vuelta. Harry y el profesor, separados por unos 20 metros, se miraron y levantaron las varitas al mismo tiempo. ¡Cru! Pero Snape rechazó el maleficio. ¡Ay, que fue Harry! Harry, hijo de mi vida. ¿Puedes dejar de intentar crucios cada vez que se te muere alguien importante? Porque esto ya es fijación. ¡Cruz! Pero Snape rechazó el maleficio y lanzó a Harry de espaldas antes de que éste hubiera pronunciado el conjuro. El muchacho volvió a levantarse rápidamente mientras el enorme mortífago que tenía detrás gritaba: ¡Incendio! A continuación se oyó una explosión y una trémula luz anaranjada lo iluminó todo. La cabaña de Hagrid estaba en llamas. ¡Fang está ahí adentro! ¡Maldito! Bramó el guardabosques. ¡Ay, Fang! ¡No, Fang, no! ¡Cruz! Gritó Harry por segunda vez apuntando a la figura que tenía delante, iluminada por las parpadeantes llamas. Pero Snape volvió a interceptar el hechizo y lo miró con desdén. Harry, basta ya con las maldiciones imperdonables. Es que odio por Snape sí que tienes, ¿sabéis? Ahí le sale natural. ¿Pretendes echarme una maldición imperdonable, Potter? Gritó, elevando la voz por encima del fragor de las llamas, los gritos de Hagrid y los desesperados ladridos de Fang, atrapado en la cabaña. ¡No tienes ni el valor ni la habilidad! ¡Incard! Rugió Harry, pero Snape desvió el hechizo con una sacudida casi perezosa del brazo, como si no fuera nada, ¿sabéis? ¡Defiéndase! Le gritó Harry. ¡Defiéndase, cobarde de... ¿Me llamaste cobarde, Potter? Chilló Snape. Tu padre nunca me atacaba si no eran 4 contra 1. ¿Cómo lo llamarías a él? Snape, ve al psicólogo, ¿sí? Mira la situación en la que estamos y me sacas a mi padre. En serio, ve al psicólogo, por favor. Serás interceptado una vez y otra hasta que aprendas a tener la boca cerrada y la mente abierta. ¡Potter! Exclamó Snape con sorna y volvió a desviar el maleficio. ¡Vamos! Le gritó al enorme mortífago que estaba de espaldas a Harry. ¡Hay que salir de aquí antes de que lleguen los del ministerio! ¡Impedí! Pero antes de que Harry pudiera terminar el embrujo, sintió un dolor atroz que lo hizo caer de rodillas en la hierba. Oyó gritos y creyó que aquel dolor lo mataría. Snape iba a torturarlo hasta la muerte o la locura. No creo que haya sido Snape. ¡No! Bramó Snape, y el dolor desapareció con la misma rapidez con que había empezado. Harry se quedó hecho un ovillo sobre la hierba, aferrando la varita y jadeando, mientras Snape tronaba. ¿Olvidaste las órdenes que te dieron? ¡Potter es del Señor de las Tinieblas! ¡Tenemos que dejarlo! ¡Vete! ¡Largo de aquí! Y Harry notó que el suelo se estremecía bajo su mejilla, mientras los dos hermanos y el otro mortífago, más corpulento, obedecían y corrían hacia las rejas. El muchacho lanzó un inarticulado grito de rabia. En ese instante no le importaba morir. Se puso de pie una vez más y, tambaleándose y a ciegas, se dirigió hacia Snape, al que odiaba tanto como al propio Voldemort. No se rinde, ¿eh? No se rinde. ¡Sectum! Snape agitó la varita y volvió a repeler la maldición, pero Harry estaba a escasos metros de él y por fin pudo ver con claridad el rostro del profesor. Ya no sonreía con desdén ni se burlaba de él, sino que las abrasadoras llamas mostraban unas facciones encolerizadas. Harry intentó concentrarse al máximo y pensó: «¡Le vi!». ¡No! ¡Potter!, gritó Snape. Ay, Harry, es que no tienes contexto de lo que está pasando, Harry. Se oyó un fuerte estruendo y Harry salió despedido de nuevo hacia atrás. Volvió a desplomarse y esta vez se le cayó la varita de la mano. Oía gritar a Hagrid y aullar a Fang, y veía cómo Snape se le acercaba y lo contemplaba tendido en el suelo, sin varita, indefenso, igual que unos momentos antes había estado Dumbledore. En el pálido semblante de Snape, iluminado por la cabaña en llamas, se reflejaba el odio de la misma forma que antes de echarle la maldición al anciano profesor. ¿Cómo te atreves a utilizar mis propios hechizos contra mí, Potter? ¡Yo los inventé! ¡Yo soy el príncipe mestizo! Y tú pretendes atacarme con mis inventos, como tu asqueroso padre, ¿eh? ¡No lo permitiré! ¡No! Snape, en serio, ve a terapia. Por el bien de todos. Harry se lanzó para recuperar la varita, pero Snape le arrojó un maleficio y la varita salió volando y se perdió en la oscuridad. «¡Máteme!», dijo Harry, resoplando. No sentía nada de miedo, solo rabia y desprecio.
¡Máteme como lo mató a él! ¡Cobarde de... ¡No me llames cobarde!, bramó Snape, y su cara adoptó una expresión enloquecida, inhumana, como si estuviera sufriendo tanto como el perro que ladraba y aullaba sin cesar en la cabaña incendiada. A continuación, describió un amplio movimiento con el brazo, como si acuchillara el aire. Harry notó un fuerte latigazo en el rostro y una vez más cayó de espaldas y se golpeó contra el suelo. Unos puntos luminosos aparecieron ante sus ojos y por un instante se quedó sin respiración. Entonces oyó un aleteo por encima de él y un cuerpo enorme tapó las estrellas. Buckbeak volaba hacia Snape, que retrocedió trastabillando cuando el hipogrifo lo golpeó con sus afiladísimas garras. Harry se sentó en el suelo, la cabeza todavía le daba vueltas a causa del golpe que se había dado al caer, pero distinguió a Snape corriendo tan rápido como podía y a la enorme bestia agitando las alas tras él y chillando como jamás lo había oído chillar. Nosotros que tenemos contexto, gente, esto... A ver, Snape, te odio. Pero... ve a terapia. Se levantó con dificultad y miró alrededor en busca de su varita, aturdido pero decidido a reemprender la persecución. Sin embargo, mientras palpaba a tientas entre la hierba, comprendió que era demasiado tarde. Y en efecto lo era, pues cuando por fin localizó su varita a unos metros de distancia, el hipogrifo ya describía círculos sobre las rejas, lo que significaba que Snape había logrado desaparecer fuera de los límites del colegio. Sí, Harry, ya es tarde. ¡Hagrid!, masculló Harry, mirando en torno, todavía ofuscado. ¡Hagrid! Fue dando tumbos hacia la cabaña en el mismo instante en que una enorme figura salía del fuego con Fang sobre los hombros. ¡Oh! Hagrid me representa. Atravesaría las llamas por Hayden, mi gato. El muchacho soltó un grito de gratitud y cayó de rodillas. Temblaba de la cabeza a los pies, le dolía todo el cuerpo y respiraba con dificultad. ¿Estás bien, Harry? ¿Estás bien? ¡Di algo, Harry! La peluda cara del guardabosques oscilaba sobre la del chico y tapaba las estrellas. Harry olió a madera y a pelo de perro chamuscados. Estiró un brazo y se tranquilizó al tocar el tibio cuerpo de Fang, que temblaba a su lado. ¡Está vivo! ¡Está vivo! «Estoy bien», dijo entrecortadamente. «¿Y tú?» «Claro que estoy bien. Soy duro de matar». Hagrid tomó a Harry por debajo de los brazos y lo levantó con tanto ímpetu que lo dejó un momento suspendido en el aire antes de bajarlo al suelo. El muchacho percibió que por la mejilla del guardabosques resbalaba sangre. El guardabosques tenía un profundo corte debajo de un ojo, que se le estaba hinchando por momentos. «Tenemos que apagar el fuego», dijo Harry. «Usa el encantamiento Aguamenti». «Ya sabía yo que era algo así», murmuró Hagrid, y levantó un humeante paraguas rosa con estampado de flores. «¡Aguamenti!», exclamó. Del extremo del paraguas salió un chorro de agua. Harry levantó su varita, que le pesó como el plomo, y lo imitó. «¡Aguamenti!», y ambos lanzaron agua sobre la cabaña hasta extinguir por completo las llamas. «No es tan grave», comentó con optimismo Hagrid unos minutos más tarde, mientras contemplaba las humeantes ruinas de la cabaña. «Nada que Dumbledore no pueda arreglar». Al oír ese nombre, Harry sintió una punzada en el estómago. En medio del silencio y la quietud, el horror surgió en su interior. «Hagrid...» «Les estaba vendando las patas a unos Bowtruckles cuando los oí llegar», explicó el guardabosques, que seguía contemplando los restos de su casa, apesadumbrado. «Pobrecitos, se habrán quemado las ramitas». «Hagrid...» «¿Qué pasó, Harry? Vi a unos mortífagos que salían corriendo del castillo, pero... ¿qué demonios hacía Snape con ellos? ¿A dónde fue? ¿Los estaba persiguiendo?» «Snape...» carraspeó. Tenía la garganta seca a causa del pánico y el humo. «Hagrid, Snape mató a...» ¿Qué mató?, se extrañó Hagrid, mirando fijamente a Harry. ¿Que Snape mató? ¿Qué estás diciendo?» «A Dumbledore», concluyó Harry. «Snape... a Dumbledore». Hagrid se quedó atónito, con una expresión de absoluto desconcierto. «¿Qué dices, Harry? ¿Que Dumbledore qué?» «Está muerto. Snape lo mató». «No digas eso», repuso Hagrid con brusquedad. «¿Cómo se te ocurre que Snape haya matado a Dumbledore? No seas tonto, Harry. ¿Por qué dices eso?» «Lo vi con mis propios ojos». «Es imposible». «Lo vi, Hagrid». Ay, que me salta una página. No puedo. El guardabosques sacudió la cabeza y lo miró con una mezcla de incredulidad y compasión. Al parecer, creía que Harry había recibido un golpe en la cabeza, o estaba aturdido, o sufría las secuelas de algún embrujo. «Dumbledore debe de haberle ordenado a Snape que se vaya con los mortífagos», dijo.
Supongo que tiene que conservar las apariencias. Mira, volvamos al colegio. ¡Vamos, Harry! El muchacho no intentó discutir ni darle explicaciones. Todavía no podía controlar los temblores. Al fin y al cabo, Hagrid no tardaría en descubrir la verdad. Mientras dirigían sus pasos hacia el castillo, Harry observó que se habían iluminado muchas ventanas, y no le costó imaginar las escenas que estarían desarrollándose dentro del edificio. La gente yendo y viniendo de una habitación a otra, contándose unos a otros que habían entrado mortífagos en el colegio, que la marca brillaba sobre Hogwarts, que debían de haber matado a alguien. Las puertas de roble de la entrada estaban abiertas, y la luz del interior iluminaba el sendero y la extensión de pasto. Poco a poco, con vacilación, empezaron a salir profesores y alumnos en pijama. Bajaron los escalones y miraron alrededor, nerviosos, en busca de alguna señal de los mortífagos, que habían huido en plena noche. Sin embargo, los ojos de Harry estaban fijos en el pie de la torre más alta. Le pareció distinguir un bulto negro, acurrucado sobre la hierba, aunque en realidad estaba demasiado lejos para ver nada. Pero mientras contemplaba el lugar donde calculaba que debía yacer el cadáver de Dumbledore, reparó en que la gente empezaba a dirigirse hacia allí. ¿Qué miran?, preguntó Hagrid, mientras se acercaban a la fachada principal con Fang pegado a sus talones. ¿Qué es eso que hay en la hierba?, añadió de repente, y viró hacia el pie de la torre de astronomía, donde se estaba formando un pequeño grupo. ¿Lo ves, Harry? Allí, al pie de la torre, debajo de la marca cáspita. Espero que no se haya caído nadie. Hagrid guardó silencio, porque acababa de pensar algo demasiado espantoso para expresarlo en voz alta. Harry avanzaba junto a él. Sentía diversas contusiones en la cara y las piernas, producto de los maleficios que había recibido en la última media hora, aunque percibía el dolor de un modo extraño, con cierta indiferencia, como si no lo padeciera él, sino alguien que estaba junto a él. Se está disociando, pobre. Lo que sí era real e ineludible era la espantosa presión que sentía en el pecho. Se abrieron paso como sonámbulos entre los murmullos de la gente hasta la primera fila, donde los estupefactos estudiantes y profesores habían dejado un hueco. Harry oyó el gemido de dolor de Hagrid, pero no se detuvo, siguió avanzando despacio hasta el lugar donde yacía Dumbledore y se agachó a su lado. Harry había comprendido que no había nada que hacer en cuanto quedó libre de la maldición de la inmovilización total que le había echado Dumbledore, pues eso solo podía significar que su autor había muerto. Con todo, no estaba preparado para ver allí, con los brazos y las piernas extendidos, destrozado, al mago más grande que él había conocido y conocería jamás. Dumbledore tenía los ojos cerrados, y por la curiosa posición en que le habían quedado los brazos y las piernas, parecía que estaba dormido. Harry alargó un brazo, le enderezó los anteojos con forma de media luna sobre la torcida nariz y le limpió con la manga de su propia túnica un hilo de sangre que se le escapaba por la boca. Entonces contempló a aquel anciano y sabio rostro e intentó asimilar la monstruosa e incomprensible verdad. Dumbledore jamás volvería a hablarle, jamás podría ayudarlo. Oía los murmullos a sus espaldas y al cabo de un rato, que a él le pareció muy largo, se dio cuenta de que estaba arrodillado encima de algo duro y miró. El relicario que habían logrado robar unas horas atrás se había caído del bolsillo de Dumbledore y se había abierto, quizás debido a la fuerza con que había golpeado el suelo, y aunque no podía sentir más conmoción, más horror ni más tristeza de los que ya sentía, Harry tuvo la impresión, tan pronto lo agarró, de que algo no encajaba. Lo miró y volvió a mirar entre las manos. Ese relicario no era tan grande como el que recordaba haber visto en el pensadero, ni tenía marca alguna, no había ni rastro de la elaborada S, la marca de Slytherin, y en su interior solo había un pedazo de pergamino, doblado y fuertemente apretado, en el lugar donde tenía que haber un retrato. Automáticamente, sin reflexionar en lo que estaba haciendo, sacó el pedazo de pergamino, lo desplegó, y a la luz de las muchas varitas que se habían encendido detrás de él, leyó: Para el Señor de las Tinieblas, ya sé que moriré mucho antes de que lea esto, pero quiero que sepa que fui yo quien descubrió su secreto. Robé el Horrocrux auténtico, y lo destruiré en cuanto pueda. Afrontaré la muerte con la esperanza de que, cuando encuentre la horma de su zapato, volverá a ser mortal. R.A.B. Harry no supo qué significaba aquel mensaje, ni le importó. Solo importaba una cosa, que aquel objeto no era un Horrocrux. Dumbledore se había debilitado bebiendo la espantosa poción y todo inútilmente. Arrugó el pergamino en la mano y los ojos se le anegaron en lágrimas mientras, a su lado, Fang empezaba a aullar. Y así concluye el capítulo número 28, gente. Ha sido cortito, pero súper, súper intenso.
Han pasado muchas cosas en muy pocas páginas. ¿Cómo estáis? Porque yo estoy mal. En este tengo que aplaudir a la señora Oscura por lo bien que escribió esta parte. La verdad es que sí, me ha gustado mucho este capítulo, muy bien escrito. Comentarios sobre el capítulo. Ha sido un capítulo, pues lo que he dicho antes, corto pero intenso. Han pasado muchas cosas. Y creo que la Innombrable, pues eso, lo ha sabido llevar muy bien. Me ha roto el corazón. Y después de este batacazo terrible de Harry intentando pillar a Snape, de Harry lanzando crucios uno detrás de otro, de Snape necesitando urgentemente una terapia, llegar al cuerpo de Dumbledore, ver el Horrocrux y leer esa carta, creo que fue la última puñalada para Harry, en serio. Madre mía. Madre mía, madre mía. Muy triste, muy triste. Pobre Harry, pobre Dumbledore, pobre Hagrid, porque, como habéis dicho vosotros, esto para Hagrid es como perder a su padre. Porque Dumbledore significaba mucho para él lo quería muchísimo. Y pobre Hagrid. Estas escenas son el fuerte absoluto de Rowling, intensidad y dolor. Sí, también lo hizo muy bien cuando murió Cedric, la verdad. En eso se lo doy completamente. El sexto libro es de los mejores, no sé cómo lo hicieron tan mal en la película, la verdad. Además que es cortito, haberlo hecho tal y como era en el libro, ¿qué les costaba? Es que esto ya me parece cortito, gente. Después de superar el 5, esto es cortito. Por lo menos nos hemos librado de Snape por el momento, ya no lo veremos más. En serio, Snape, te recomiendo que, no sé, igual tu señor oscuro tiene algún terapeuta de emergencia, pues que vayas corriendo hacia él y le digas que tienes un odio irracional hacia un adolescente. Sí, por favor, díselo. Severus en este estuvo insoportable, muy insoportable. Sí, pero ¿sabéis qué? A pesar de que sí estuvo insoportable, e insisto, ve a terapia, sí me sentí un poco mal por él, porque nosotros sí sabemos el contexto, sí sabemos que él solo hizo lo que Dumbledore le pidió que hiciera. Y sabemos también que debe haberle dolido. Entonces, sí que me sentí un poco mal por él, la verdad. Sí, no sé qué me pasa. Siento compasión por Snape. A pesar de mis opiniones encontradas respecto a Dumbledore, en muchas ocasiones espero que de alguna manera esté encontrando la paz en otro plano junto a su hermana Ariana. Varitas arriba por él. Espérate, que pronto va a Grindelwald, ¿eh? Y ahí van a tener su segunda oportunidad en la otra vida. Ok, vamos entonces, gente, con el capítulo número 29. El lamento del Fénix. No había pensado en Fawkes. Ven, Harry. No. No puedes quedarte aquí, Harry. Vamos, ven conmigo. No. No quería marcharse del lado de Dumbledore. No quería irse a ningún lugar. La mano de Hagrid temblaba en el hombro del muchacho. Entonces, otra voz dijo: «Vamos, Harry». Una mano mucho más pequeña y suave le había tomado la suya y tiraba de él para que se levantara. El muchacho obedeció a ese contacto sin prestarle atención. Cuando ya había empezado a caminar a ciegas, abriéndose paso entre la gente, percibió un perfume floral y se dio cuenta de que era Ginny quien lo guiaba hacia el castillo. Ay, gracias, Ginny. No le hace bien quedarse ahí. Oía voces ininteligibles, sollozos, gritos y lamentos hendían la oscuridad. Pero ellos siguieron su camino, subieron los escalones de piedra y entraron en el vestíbulo. Harry veía caras, cuyos rasgos no distinguía. Sus compañeros lo miraban con ojos escrutadores, al mismo tiempo que susurraban y se hacían preguntas, y los rubíes de Gryffindor brillaban en el suelo como gotas de sangre, mientras ambos se dirigían hacia la escalinata de mármol. Imagino que no son rubíes de verdad, ¿no? Perdonad por esta frivolidad, pero necesito disociarme yo también. «Vamos a la enfermería», dijo Ginny. «No estoy herido», replicó Harry. «Son órdenes de la profesora McGonagall», repuso ella. «Están todos allí. Ron, Hermione, Lupin, todos». El miedo volvió a reinar en el pecho de Harry. Se había olvidado de los cuerpos inertes que había dejado atrás. «¿A quién más mataron, Ginny?» «No te preocupes, a ninguno de los nuestros. Pero la marca tenebrosa... Malfoy dijo que había pasado por encima de un cadáver. Pasó por encima de Bill, pero él está bien, sigue vivo». Sin embargo, Harry advirtió en el tono de Ginny algo que no auguraba nada bueno. «¿Estás segura?» «Claro que estoy segura. Está un poco herido, pero nada más. Lo atacó Greyback. Madame Pomfrey dice que no volverá a ser el de antes». A Ginny le tembló un poco la voz. «En realidad, no sabemos qué consecuencias tendrá. Verás, Greyback es un hombre lobo, pero no se había transformado cuando lo atacó. Pero los demás, había otros cuerpos en el suelo».
Neville está en la enfermería, pero Madame Pomfrey afirma que se pondrá bien. El profesor Flitwick perdió el conocimiento, aunque solo está un poco débil, y se empeñó en ir a vigilar a los de Ravenclaw. Ya hay un mortífago muerto. Lo alcanzó el maleficio asesino que aquel tipo rubio y corpulento disparaba en todas direcciones. Si no hubiera sido por tu poción de la suerte, Harry, me parece que nos habrían matado a todos, pero los maleficios pasaban rozándonos. ¡Qué pro el Félix Felici, por favor! ¿Por qué no lo prepararon en cantidades ingentes? Al fin y al cabo sabían que iba a haber una batalla. Deberían haberlo preparado y haberlo reservado para tomarlo ese día. Llegaron a la enfermería. Al entrar, Harry vio a Neville acostado en una cama cerca de la puerta. Al parecer dormía. Ron, Hermione, Luna, Tonks y Lupin se apiñaban alrededor de una cama al fondo de la habitación. Todos giraron hacia la puerta. Hermione corrió hacia Harry y lo abrazó. Lupin también fue hacia él, con gesto de aprensión. ¿Te encuentras bien, Harry? Sí, estoy bien. ¿Cómo está Bill? Nadie contestó. Harry miró por encima del hombro de Hermione y vio una cara irreconocible sobre la almohada. Bill tenía tantos cortes y magulladuras que costaba identificarlo. Madame Pomfrey le aplicaba en las heridas un ungüento verde de olor penetrante. Harry recordó la facilidad con que Snape le había cerrado las heridas causadas por el Sectusembra a Malfoy, al pasar sobre ellas la varita. Sí, Harry, pero es porque lo que Snape usó era el Vulnera Santerum o Santeum, que es el contrahechizo que él creó, no es lo mismo. Un simple pisqui no va a solucionar nada, además que son heridas hechas por un hombre lobo, son heridas mágicas. Que bueno, supongo que se lo van a explicar ahora. ¿No puede curarlo con algún encantamiento?, le preguntó a la enfermera. Para esto no hay encantamientos. Probé todo lo que sé, pero las mordeduras de hombre lobo son incurables. Pero no lo mordieron con luna llena, objetó Ron, que contemplaba el rostro de su hermano como si creyera poder arreglarlo con la fuerza de la mirada. Greyback no se había transformado, así que Bill no se convertirá en un... Miró vacilante a Lupin. No creo que Bill se convierta en un hombre lobo, propiamente dicho, observó Lupin. Pero eso no significa que no exista cierto grado de contaminación. Esas heridas están malditas. Es poco probable que se curen por completo y Bill podría desarrollar algunos rasgos lobunos a partir de ahora. Que, a ver, teniendo en cuenta la situación, creo que eso es lo mejor, la verdad. También es cierto que con esas heridas habrá mucha gente que lo juzgue por su apariencia, lo cual me parece muy feo, pero imagino que luego de la guerra mucha gente tendría heridas terribles. Seguro que a Dumbledore se le ocurre alguna solución, insistió Ron. ¿Dónde está? Bill peleó contra esos maníacos bajo las órdenes de Dumbledore, así que el director está en deuda con él. No puede dejarlo en este estado. Ay, se ve que no sabe todavía. ¡Dumbledore murió!, dijo Ginny. ¡No! Lupin, atónito, miró a Harry con la esperanza de que éste lo desmintiera, pero al ver que se quedaba callado, se desplomó en una silla, al lado de la cama de Bill, y se tapó la cara con ambas manos. Era la primera vez que Harry lo veía derrumbarse. Como tuvo la impresión de que interrumpía algo íntimo, se dio vuelta y miró a Ron, con el que intercambió una silenciosa mirada que confirmaba las palabras de Ginny. ¿Cómo murió?, susurró Tonks. ¿Qué sucedió? Lo mató Snape, declaró Harry. Yo estaba allí, lo vi con mis propios ojos. Dumbledore y yo fuimos directamente a la torre de astronomía, porque ahí había aparecido la marca. No se sentía bien, estaba muy débil, pero creo que sospechó que nos habían tendido una trampa cuando oyó pasos que subían por la escalera. Entonces me inmovilizó. Yo no podía hacer nada, y además llevaba puesta la capa para volverse invisible. Luego Malfoy abrió la puerta y lo desarmó. Hermione se tapó la boca con la mano, y Ron soltó un gemido. A Luna le temblaban los labios. Llegaron más mortífagos, y entonces Snape lo mató. Con Avada Kedavra. Harry no pudo continuar. Madame Pomfrey rompió a llorar. Nadie le hizo caso, excepto Ginny, que susurró: ¡Shh! ¡Escuche! La enfermera, con los ojos como platos, tragó saliva y se tapó la boca con la mano. Afuera, en la oscuridad, un fénix cantaba de un modo que Harry no había oído nunca. Era un triste lamento de una belleza sobrecogedora. Y el muchacho sintió, como ya le había ocurrido anteriormente al oír cantar a esa ave, que la música estaba dentro de él y no fuera. Lo que resonaba por los jardines y entraba por las ventanas del castillo era su propio dolor convertido, mediante magia, en música. Gracias por consolarnos, Fawkes. Harry no sabía cuánto tiempo habían permanecido escuchando, ni por qué aquel sonido que tan bien expresaba su desconsuelo reducía un poco el dolor que sentían todos los presentes, pero tuvo la impresión de que había transcurrido una eternidad cuando la puerta de la enfermería volvió a abrirse y entró la profesora McGonagall. Ella, como los demás, mostraba huellas de la reciente batalla. Tenía varios arañazos en la cara y desgarrones en la túnica. Molly y Arthur están en camino, anunció, y rompió el hechizo de la música. Todos volvieron en sí de golpe, como si salieran de un trance, y abandonando sus posiciones, miraron de nuevo a Bill, o se frotaron los ojos, o movieron la cabeza.
¿Qué pasó, Harry? Según Hagrid, estabas con el profesor Dumbledore cuando todo sucedió. Nos dijo que el profesor Snape participó en... Snape mató a Dumbledore, dijo Harry. La profesora lo miró fijamente y se tambaleó como si fuera a desmayarse. Madame Pomfrey, que ya se había serenado un poco, se adelantó e hizo aparecer una silla que colocó detrás de la profesora McGonagall. ¡Snape!, repitió esta, con un hilo de voz, y se dejó caer en la silla. Todos nos preguntábamos, pero él confiaba. En todo momento confió. ¡Snape! No puedo creerlo. Snape era un experto clumántico, intervino Lupin, con una voz más áspera de lo habitual. Eso ya lo sabíamos. Pero Dumbledore nos juró que estaba en nuestro bando, susurró Tonks. Siempre pensé que el director sabía algo sobre Snape que nosotros ignorábamos. Sí, siempre insinuó que tenía un motivo irrefutable para confiar en él, musitó McGonagall, mientras se secaba las lágrimas con un pañuelo con ribete de tela escocesa. Claro, con el historial que tenía Snape, es lógico que la gente se hiciera preguntas. Pero Dumbledore me aseguró de manera muy explícita que el arrepentimiento de Snape era absolutamente sincero. No quería oír ni una palabra contra él. Me encantaría saber qué le contó Snape para convencerlo, terció Tonks. Yo lo sé, dijo Harry, y todos lo miraron. Snape le dio a Voldemort la información que provocó que éste emprendiera la búsqueda de mis padres. Pero Snape dijo que no se había dado cuenta de lo que había hecho, que se arrepentía profundamente de haberlo dicho y que lamentaba que mis padres hubieran muerto. ¿Y se lo creyó?, se extrañó Lupin. ¿Dumbledore se creyó que Snape lamentaba que James hubiera muerto? ¡Pero si lo odiaba! Y tampoco creía que mi madre valiera nada, añadió Harry, porque ella era hija de Muggles. La llamaba sangre sucia. Harry, eso no es así, pero bueno, tú no lo sabes. Nadie le preguntó cómo lo sabía. Parecían horrorizados y conmocionados, como si trataran de asimilar la monstruosa verdad de lo ocurrido. Todo esto es culpa mía, dijo la profesora McGonagall, retorciendo su húmedo pañuelo con ambas manos, muy turbada. Yo tengo la culpa. Envié a Filius a buscar a Snape. Le pedí que fuera a buscarlo para que nos ayudara. Si no lo hubiera alertado de lo que estaba pasando, quizá no se hubiese unido a los mortífagos. No creo que supiera que habían entrado en el castillo hasta que se lo contó Filius, ni creo que estuviera enterado de que iban a venir. No es culpa tuya, Minerva, dijo Lupin con firmeza. Necesitábamos ayuda y nos tranquilizó saber que Snape estaba en camino. ¿Y cuando llegó a donde se libraba la batalla, se unió al bando de los mortífagos?, preguntó Harry, que quería obtener hasta el más nimio detalle de la duplicidad y la infamia de Snape, y recogía fervilmente más razones para odiarlo y jurar vengarse de él. No sé exactamente qué sucedió, dijo la profesora, abstraída. Resulta todo tan confuso. Dumbledore nos había dicho que se ausentaría del colegio unas horas y que debíamos patrullar por los pasillos por si acaso. Remus, Bill y Ninfadora debían ayudarnos, así que nos pusimos a vigilar. Todo parecía tranquilo y los pasadizos secretos que daban al exterior del colegio estaban controlados. Sabíamos que nadie podía entrar volando, pues había poderosos sortilegios en todos los accesos al castillo. Todavía no me explico cómo pudieron colarse los mortífagos. Yo sí, dijo Harry, y explicó brevemente lo de los 2 armarios esvanescentes y el pasillo secreto que formaban. O sea que entraron por la sala multipropósito. Casi sin proponérselo, miró a Ron y Hermione, que estaban anonadados. ¿Quién tenía razón? Yo. En esta ocasión, yo tenía razón, ¿vale? Que a ver, tampoco es que Harry les esté diciendo te lo dije, pero a ver, perdón, pero esto me resulta un poco satisfactorio. Porque él pasó todo el libro diciéndoles que Draco estaba tramando algo raro y no le creyeron. ¿Pero quién tenía razón? Yo. Perdón, no tiene nada que ver. Lo estropeé todo, Harry, se lamentó Ron con gesto sombrío. Hicimos lo que nos ordenaste, consultamos el mapa del merodeador y al no localizar a Malfoy pensamos que estaría en la sala multipropósito. De modo que Ginny, Neville y yo fuimos a hacer guardia en el pasillo, pero Malfoy se nos escapó. Salió de la sala cuando llevábamos 1 hora vigilando la entrada, explicó Ginny. Iba solo, llevaba ese repugnante brazo reseco. Su mano de la gloria, especificó Ron. Esa que solo ilumina el que la sostiene, ¿te acuerdas? Ah, ¿que sirve para eso nomás? Pues vaya porquería. Entonces, continuó Ginny, debió de asomarse a ver si había alguien antes de permitir que salieran los mortífagos, porque tan pronto nos vio, lanzó algo al aire y todo se puso negrísimo. Polvo peruano de oscuridad instantánea, explicó Ron con amargura. ¿Te suena? Es de Fred y George. No deberían venderle sus productos a cualquiera. Bueno, pero a ver, si piden por encargo, ellos no saben a quién se lo venden. Lo probamos todo. Lumus, incendio, dijo Ginny.
Pero nada rompía la oscuridad. Lo único que conseguimos fue salir a tientas del pasillo mientras oíamos pasar a la gente por nuestro lado. Malfoy sí podía ver porque llevaba esa mano que los guiaba, pero no nos atrevimos a echar ninguna maldición por si nos dábamos unos a otros. Y cuando llegamos a un pasillo iluminado, ellos ya se habían marchado. Por suerte, intervino Lupin con voz ronca. Ron, Ginny y Neville nos encontraron casi de inmediato y nos contaron lo ocurrido. Encontramos a los mortífagos unos minutos más tarde. Se dirigían hacia la torre de astronomía. Es evidente que Malfoy no esperaba que hubiera tanta gente vigilando, pero al menos se había quedado sin polvo de oscuridad. Empezamos a pelear. Ellos se dividieron y los perseguimos. Uno de ellos, Gibbon, se escabulló y subió por la escalera de la torre. ¿Para poner la marca?, preguntó Harry. Seguramente sí. Debieron de acordarlo así antes de salir de la sala multipropósito, supuso Lupin. Pero no creo que a Gibbon le agradara la idea de esperar a Dumbledore allí arriba, solo, porque volvió a bajar rápidamente por la escalera y siguió peleando hasta que lo alcanzó un maleficio asesino que habían lanzado contra mí. ¿Y si Ron estaba vigilando la sala multipropósito con Ginny y Neville?, dijo Harry, volviéndose hacia Hermione. Tú debías de estar frente al despacho de Snape, sí, susurró ella, con lágrimas en los ojos. Con Luna. Estuvimos muchísimo rato sin que pasara nada, pero no sabíamos qué estaba sucediendo arriba, pues Ron se había llevado el mapa del merodeador. Cuando ya era casi medianoche, el profesor Flitwick bajó corriendo a las mazmorras. Iba gritando que había mortífagos en el castillo. Creo que ni siquiera se dio cuenta de nuestra presencia porque irrumpió en el despacho de Snape y lo oímos decirle que tenía que subir con él a ayudar. Después oímos un fuerte golpe y Snape salió a toda velocidad de su despacho y nos vio y... ¿Qué?, urgió Harry. «Fui tan estúpida, Harry», dijo Hermione con voz quebrada. «Snape nos dijo que el profesor Flitwick se había desmayado y que fuéramos a atenderlo mientras él subía a combatir a los mortífagos». Se tapó la cara, avergonzada, y siguió hablando a través de los dedos que amortiguaban su voz. «Entramos en su despacho para ver si podíamos ayudar al profesor Flitwick y lo encontramos inconsciente en el suelo y... Ahora está tan claro. Snape debió de hacerle un encantamiento aturdidor, pero no nos dimos cuenta, Harry, no nos dimos cuenta y lo dejamos escapar». «No tienen la culpa», dijo Lupin. «Hermione, si no hubieran obedecido a Snape, probablemente las habría matado a Luna y a ti». Sabemos que no, gente. Y entonces subió, discurrió Harry, que se imaginaba a Snape ascendiendo como una flecha por la escalinata de mármol mientras sacaba su varita de la negra túnica, que ondeaba tras él, al tiempo que recorría los peldaños. Y llegó a donde los demás estaban peleando. «Teníamos problemas, perdíamos», dijo Tonks, en voz baja. Gibbon había caído, pero el resto de los mortífagos parecía dispuesto a combatir hasta la muerte. Es que, a ver, fueron muchas cosas. Habían herido a Neville, Greyback había atacado a Bill, la oscuridad era total y volaban maldiciones por todas partes. Draco Malfoy había desaparecido, supongo que se escabulló y subió a la azotea de la torre. Otros mortífagos lo siguieron, pero uno de ellos bloqueó la escalera con alguna maldición, pues Neville se lanzó hacia ella y salió despedido por los aires. «No podíamos atravesar la barrera», explicó Ron, «y ese mortífago inmenso no paraba de lanzar embrujos que rebotaban en las paredes y nos pasaban muy cerca». «Y entonces llegó Snape», continuó Tonks. «Pero al cabo de un momento desapareció». «Yo lo vi correr hacia nosotros, pero en ese momento el mortífago enorme me lanzó un embrujo que pasó rozándome. Me agaché para esquivarlo y no me enteré de lo que ocurría», dijo Ginny. «Y yo lo vi atravesar la barrera invisible, como si no existiera», intervino Lupin. «Intenté seguirlo, pero salí despedido, igual que Neville». «Snape debía de saber un hechizo que nosotros no conocíamos», dedujo la profesora McGonagall. «Al fin y al cabo, era el profesor de defensa contra las artes oscuras. Creí que perseguía a los mortífagos que habían escapado hacia la azotea». «Pues sí», dijo Harry, colérico, «pero para ayudarlos y no para atraparlos. Y seguro que esa barrera solo podías atravesarla si tenías una marca tenebrosa en el brazo. ¿Qué pasó cuando bajó?» «Ese mortífago tan enorme acababa de lanzar un maleficio que hizo que se desprendiera medio techo. Pero también rompió la maldición que interceptaba la escalera», explicó Lupin. «Todos empezamos a correr. Bueno, los que todavía nos manteníamos en pie. Y entonces Snape y el chico salieron de entre una nube de polvo. Y como es lógico, a ninguno se le ocurrió atacarlos». «Los dejamos pasar», dijo Tonks, con voz débil, «porque creíamos que los perseguían los mortífagos. Y a continuación bajaron estos con Greyback y reanudamos la pelea. Me pareció oír que Snape gritaba algo, pero no sé qué fue». «Gritó ¡ya está!», precisó Harry, «porque ya había cumplido su cometido». Se produjo un silencio. El lamento de Fawkes todavía resonaba por los jardines del castillo. Mientras la melodía se propagaba por el cielo, unos pensamientos inoportunos afloraron en la mente de Harry. ¿Se habrían llevado el cadáver de Dumbledore del pie de la torre? ¿Qué harían con él? ¿Dónde descansaría? Apretó con fuerza los puños, metidos en los bolsillos, y notó el roce del pequeño bulto del Horrocrux, falso en los nudillos de la mano derecha. «A ver, Harry, cariño»,
Obviamente nadie quería que esto pasara, pero lo que pasó, pasó. Entiendo que estés enojado, por supuesto que sí, pero todos hicieron lo mejor que pudieron para mantenerse con vida y para mantener con vida a los estudiantes de la escuela. Que al fin y al cabo yo creo que eso era lo más importante, proteger a los niños. Aunque bueno, no sé por qué siempre queda en segundo plano. También te digo que Dumbledore, podrías haberle contado a alguien, no sé, a McGonagall, a cualquiera, lo de Snape. Entiendo que él tenía que ser un doble espía y que se tenía que ganar la confianza de Voldemort de alguna forma, pero no sé, no veo esto, ¿sabes? No lo veo. Y también entiendo que Snape probablemente contribuyó a que las torturas en el siguiente año no fueran tan horribles como podrían haber sido, pero no sé. Las puertas de la enfermería se abrieron de golpe y todos se sobresaltaron. Los señores Weasley entraron en la sala precipitadamente, seguidos de Flegg, cuyo hermoso rostro estaba crispado por el pánico. Molly, Arthur, Dijo la profesora McGonagall. Se levantó de un salto y corrió a saludarlos. lo siento tanto. Pero no le digas eso, mujer, que van a pensar que está muerto. Susurró la señora Weasley y pasó por delante de la profesora, pues acababa de ver la maltrecha cara de su hijo. ¡Oh! Lupin y Tonks se levantaron y se apartaron para que los Weasley pudieran acercarse más a la cama. La madre de Bill se inclinó sobre su hijo y le besó la ensangrentada frente. ¿Dices que lo atacó Greyback? Le preguntó el señor Weasley a la profesora McGonagall. Pero no se había transformado, ¿y entonces qué le va a pasar a Bill? Todavía no lo sabemos. Respondió ella y miró a Lupin con gesto de impotencia. Seguramente tendrá alguna secuela, Arthur, Dijo Lupin. Es un caso muy raro, posiblemente el único. No sabemos cómo se comportará cuando despierte. La señora Weasley le quitó el apestoso ungüento de las manos a Madame Pomfrey y empezó a aplicárselo a Bill en las heridas. ¿Y Dumbledore? Preguntó su marido. Minerva, ¿es verdad que está...? Mientras la profesora McGonagall asentía con la cabeza, Harry notó que Ginny se movía a su lado y la miró. La muchacha tenía los ojos entornados y clavados en Flegg, que contemplaba a Bill con el terror reflejado en la cara. ¡Muerto! ¡Dumbledore! Susurró el señor Weasley, pero su esposa solo tenía ojos para su hijo mayor. La señora Weasley rompió a sollozar y sus lágrimas cayeron sobre el mutilado rostro de Bill. Ya sé que no importa el aspecto que tenga. Eso no es lo más importante. Pero era un chico tan lindo. Siempre fue muy lindo. Pasarle esto precisamente ahora que iba a casarse. ¿Se puede saber qué significa eso? Saltó Flegg. ¿Qué quiere decir iba a casarse? La señora Weasley la miró con los ojos anegados en lágrimas y gesto de asombro. Pues... nada, ¿qué? ¿Cree que Bill ya no querrá casarse conmigo? Inquirió Flegg. ¿Piensa que por culpa de esas mordeduras dejará de amarme? No, yo no dije eso. Pues se equivoca, Gritó Flegg. Se irguió cuán alta era y se apartó la larga melena plateada. Para que Bill no me quisiera haría falta algo más que un hombre lobo. Sí, claro que sí, dijo la señora Weasley. Pero pensé que quizá, dado el estado en que creyó que no querría casarme con él, o quizá confiaba en que no quisiera casarme con él, replicó Flegg. No es momento para esto, pero en algún momento tenía que pasar, así que venga. Estaba tan enojada que le temblaban las aletas de la nariz. ¿Qué importa el aspecto que tenga? Me parece que tenemos de sobra con mi belleza. Lo único que demuestra esas cicatrices es la gran valentía de mi futuro marido. ¡Y deme eso! ¡Lo hago yo! Añadió con fiereza al tiempo que apartaba a la señora Weasley de un empujón y le quitaba el ungüento de las manos. La madre de los Weasley tropezó, chocó contra su marido y se quedó mirando cómo Flegg le curaba las heridas a Bill con una expresión muy extraña. Nadie decía nada. Harry no se atrevía ni a moverse. Como todos los demás, esperaba que la señora Weasley estallara. Nuestra tía abuela Muriel, dijo la mujer, tras una larga pausa. Tiene una diadema preciosa, hecha por duendes, y estoy segura de que lograré que te la preste para la boda. Muriel quiere mucho a Bill, ¿sabes? Y a ti te quedará muy bonita, con el pelo que tienes. Gracias, dijo Flegg fríamente. Será un placer. Y de repente, ambas se abrazaron llorando. Es que es muy fuerte todo. ¡Ay, no voy a llorar ahora! Perdón, es que han pasado muchas cosas. Y me estoy aguantando hace rato. Ay, faltaba que estas dos se abrazaran para que yo llorara. Ok, perdón. Me parece muy bonito. Qué feo que tengan que pasar estas cosas para unir a la familia, pero me parece bonito.
Harry, desconcertado, se preguntó si el mundo se había vuelto loco. Se dio vuelta y vio que Ron estaba tan pasmado como él y que Ginny y Hermione se miraban con asombro. ¡Maduren! ¡Maduren! ¿Lo ves?, dijo una agresiva voz. Tonks miraba fulminante a Lupin. ¡Fleck sigue queriendo casarse con él, aunque lo hayan mordido! ¡A ella no le importa! Uy, aprovechando ahí para sacar a los trapitos sucios. Es diferente, replicó Lupin, moviendo apenas los labios y poniéndose tenso. Bill no será un hombre lobo completo. Son dos cosas completamente... ¡Pero a mí tampoco me importa! ¡No me importa!, gritó Tonks, agarrando a Lupin por la pechera de la túnica y zarandeándolo. ¡Te lo dije 1.000.000 de veces! Y de pronto Harry lo comprendió todo, el significado del Patronus de Tonks y el de su cabello desvaído, y el motivo por el que había ido rápidamente a buscar a Dumbledore tras oír el rumor de que Greyback había atacado a alguien. No era de Sirius de quien Tonks se había enamorado. Y yo te dije 1.000.000 de veces, replicó Lupin, con la vista clavada en el suelo para no mirarla, que soy demasiado mayor para ti, demasiado pobre, demasiado peligroso. Siempre consideré que tomaste una postura ridícula respecto a este tema, Remus, intervino la señora Weasley, asomando la cabeza por encima del hombro de Fleur mientras le daba unas palmaditas en la espalda a su futura nuera. No tomé ninguna postura ridícula, se defendió Lupin. Tonks merece a alguien joven y sano. Pero ella te quiere a ti, terció el señor Weasley, esbozando una sonrisa. Y al fin y al cabo, Remus, los jóvenes sanos no siempre se mantienen así. Y con tristeza señaló a su hijo, que yacía entre ellos. Ahora no es momento para hablar de esto, dijo Lupin, esquivando todas las miradas, y añadió con abatimiento. Dumbledore ha muerto. Dumbledore se habría alegrado más que nadie de que hubiera un poco más de amor en el mundo, dijo la profesora McGonagall con tono cortante. Y en ese momento se abrieron otra vez las puertas de la enfermería y entró Hagrid. Tenía la frente empapada y los ojos hinchados. Lloraba desconsolado y llevaba un pañuelo de lunares en la mano. Uy, que se me rompe el corazón otra vez y yo que me había metido ya en el salseo. Lupin tiene un punto. Sí, a ver, es algo que deberíamos mencionar. Estás en lo cierto, Verónica. Remus tiene un punto, ¿sí? O sea, no es que él esté equivocado. Aquí el mayor es él, entonces me parece perfecto que sea él el que ponga un alto y le diga, mira, Tonks, es que a ver, te llevo no sé cuántos años, soy un hombre lobo, no te voy a poder dar la vida que tú quieres, y sí, es muy bonito que nos queramos y tal, pero hija de mi vida, ¿tú estás segura de que sabes en el berenjenal en el que te estás metiendo? No sé. ¡Ya está! ¡Ya lo hice, profesora!, dijo entre sollozos. Me lo llevé. La profesora Sprout envió a los chicos a acostarse. El profesor Flitwick está descansando, pero dice que se pondrá bien en un periquete. Y el profesor Slughorn ya informó al ministerio. Cualquier colegio, ¿vale? Si hay algún ataque terrorista, lo primero que hace es llamar a los padres, porque es su responsabilidad avisar a los tutores de los niños de que está pasando algo. ¿Qué hacen en Hogwarts? Los mandan a acostarse, como si no hubiese pasado nada. A ver, ¿estamos todos locos o qué? Gracias, Hagrid, dijo McGonagall y se puso de pie. Tendré que hablar con los del ministerio en cuanto lleguen. Hagrid, por favor, diles a los jefes de las casas. Slughorn puede representar a Slytherin, que quiero verlos en mi despacho de inmediato. Y me gustaría que tú también estuvieras presente. El guardabosques asintió, se dio vuelta y salió de la enfermería arrastrando los pies. La profesora se dirigió entonces a Harry. Recordemos que, como Dumbledore está muerto, pues ya es McGonagall, que es la subdirectora, la que se va a convertir en directora y ya pues está asimilando el puesto, ¿sabéis lo que quiero decir? Antes de hablar con ellos, desearía charlar un momento contigo, si quieres acompañarme. El muchacho murmuró un «nos vemos luego», dirigido a Ron, Hermione y Ginny, y siguió a McGonagall hacia la puerta. Los pasillos estaban vacíos y solo se oía la lejana canción del Fénix. Harry tardó unos minutos en comprender que no iban al despacho de la profesora, sino al de Dumbledore, y unos segundos más en darse cuenta de que, como hasta entonces ella había sido la subdirectora, tras la muerte de Dumbledore debía de haber pasado a ser directora, y por lo tanto le correspondía ocupar la habitación que había detrás de la gárgola. Subieron en silencio por la escalera caracol móvil y entraron en el despacho circular. Harry no sabía muy bien qué esperaba encontrar allí. Quizá los muebles estarían tapados con sábanas negras, o a lo mejor habían llevado el cadáver de Dumbledore. No, ¿por qué allí, Harry? No tiene sentido. Sin embargo, el despacho estaba casi igual que cuando el anciano profesor lo había abandonado unas horas antes. Los instrumentos de plata zumbaban y echaban humo en sus mesitas de patas finas. La espada de Gryffindor seguía reluciendo en la urna de cristal a la luz de la luna, y el sombrero seleccionador reposaba en un estante, detrás de la mesa. Pero la percha de Fawkes estaba vacía, el Fénix seguía en los jardines, cantando su lamento.
y un nuevo retrato se había añadido a los anteriores directores y directoras de Hogwarts. Dumbledore dormía apaciblemente en un lienzo con marco de oro, colgado de la pared que había detrás del escritorio, con los anteojos con forma de media luna sobre la torcida nariz. Ya está ya el retrato de Dumbledore. Tras echarle un vistazo a ese retrato, la profesora McGonagall hizo un extraño movimiento, como si se armara de valor. Bordeó la mesa y se colocó frente a Harry, con el semblante tenso y surcado de arrugas. Me gustaría saber qué hicieron el profesor Dumbledore y tú esta noche cuando se marcharon del colegio, dijo. No puedo contárselo, profesora, respondió Harry. Como suponía que se lo preguntaría, tenía la respuesta preparada. Dumbledore le había pedido en ese mismo despacho que no le revelara el contenido de sus clases particulares a nadie, salvo a Ron y Hermione. Podría ser importante, Harry, insistió ella. Lo es, convino el muchacho. Es muy importante, pero él me pidió que no se lo contara a nadie. La profesora lo fulminó con la mirada. ¡Potter! A Harry no se le escapó que volvía a llamarlo por su apellido. En vista de la muerte del profesor Dumbledore, creo que te darás cuenta de que la situación cambió un poco. A mí me parece que no, replicó Harry, y se encogió de hombros. La lealtad, ¿eh? El profesor Dumbledore no me dijo que dejara de obedecer sus órdenes si él moría. Pero... Aunque hay algo que usted sí debería saber antes de que lleguen los del ministerio. La señora Rosmerta está bajo el maleficio Imperius. Ella ayudaba a Malfoy y los mortífagos. Así fue como el collar y el hidromiel envenenado... ¿Rosmerta? Se extrañó McGonagall, incrédula. Pero antes de que pudiera continuar, llamaron a la puerta y los profesores Sprout, Flitwick y Slughorn entraron en el despacho, seguidos de Hagrid, que todavía lloraba a lágrima viva y temblaba de aflicción. Pobre Hagrid. ¡Snape! Exclamó Slughorn, que parecía el más afectado, pálido y sudoroso. ¡Snape! ¡Fue alumno mío! ¡Y yo creía conocerlo! En ese momento, un mago de cutis cétrino y flequillo corto y negro que acababa de llegar a su lienzo, hasta entonces vacío, habló desde lo alto de la pared con voz aguda. Minerva, el ministro llegará dentro de unos segundos. Acaba de desaparecer del ministerio. Gracias, Everard, respondió McGonagall y giró con rapidez hacia los profesores. Quiero hablar con ustedes del futuro de Hogwarts antes de que él llegue aquí, dijo. Personalmente, no estoy segura de que el colegio deba abrir sus puertas el año próximo. La muerte del director a manos de uno de nuestros colegas es una deshonra para Hogwarts. Es algo horroroso. Yo estoy convencida de que Dumbledore habría deseado que el colegio siguiera abierto, opinó la profesora Sprout. Creo que mientras un solo alumno quiera venir, Hogwarts debe permanecer disponible para él. Es que no sé, porque el próximo año va a ser terrible. ¿Pero tendremos algún alumno después de lo ocurrido?, se preguntó Slughorn, mientras se secaba el sudor de la frente con un pañuelo de seda. Los padres preferirán que sus hijos se queden en casa, y no me extraña. En mi opinión, no creo que corramos más peligro en Hogwarts que en cualquier otro lugar, pero es lógico que las madres no piensen lo mismo, y como es natural, querrán que las familias se mantengan unidas. Estoy de acuerdo, concedió la profesora McGonagall. Pero, de cualquier modo, no es cierto que Dumbledore nunca concibiera una situación por la que Hogwarts tuviera que cerrar, pues se lo planteó cuando volvió a abrir la cámara secreta. Y, a mi entender, su asesinato es más inquietante que la posibilidad de que el monstruo de Slytherin viviera escondido en las entrañas del castillo. ¡Hay que consultar a los miembros del consejo escolar!, apuntó el profesor Flitwick con su aguda vocecita. Tenía un gran moretón en la frente, pero por lo demás parecía haber salido ileso de su desmayo en el despacho de Snape. ¡Debemos seguir el procedimiento establecido! ¡No hay que tomar decisiones precipitadas! Tú todavía no dijiste nada, Hagrid, dijo McGonagall. ¿Qué opinas? ¿Debería continuar Hogwarts abierto? El guardabosques, que había estado llorando en silencio y tapándose la cara con su gran pañuelo de lunares, alzó sus enrojecidos e hinchados ojos y dijo con voz ronca. No lo sé, profesora. Eso tiene que decidirlo usted y los jefes de las casas. El profesor Dumbledore siempre tuvo en cuenta tus opiniones, le recordó ella con amabilidad. Y yo también. Bueno, yo me quedo aquí, aseguró Hagrid, mientras unas gruesas lágrimas volvían a resbalarle hacia la enmarrañada barba. Este es mi hogar. Vivo aquí desde que tenía 13 años. Y si hay niños que quieran que les enseñe, lo haré. Pero... no sé. Hogwarts sin Dumbledore. Tragó saliva y volvió a ocultarse detrás de su pañuelo. Se quedaron en silencio. Muy bien, concluyó la profesora McGonagall, mirando por la ventana para ver si llegaba el ministro. Entonces, coincido con Filius en que lo mejor es consultar al consejo escolar, que será quien tome la decisión final. Y respecto de cómo mandar a los alumnos a sus casas, hay razones para hacerlo cuanto antes. Podríamos hacer venir el expreso de Hogwarts mañana mismo si fuera necesario. ¿Y el funeral de Dumbledore?, preguntó Harry, que llevaba un buen rato callado. Pues... titubeó McGonagall, y añadió con voz levemente temblorosa. Me consta que su deseo era reposar aquí, en Hogwarts.
Entonces, así se hará, ¿no? Saltó Harry. Si el ministerio lo considera apropiado, Repuso ella. a ningún otro director ni directora lo han... Ningún otro director ni directora hizo tanto por este colegio como él, Gruñó Hagrid. Dumbledore debería descansar en Hogwarts. Afirmó el profesor Flitwick. Sin duda alguna, Coincidió la profesora Sprout. Y en ese caso, continuó Harry, no deberían enviar a los estudiantes a sus casas antes del funeral. Todos querrán decirle... La última palabra se le quedó atascada en la garganta, pero la profesora Sprout terminó la frase por él. Adiós. Bien dicho. Dijo el profesor Flitwick con voz chillona. Muy bien dicho, sí señor. Nuestros estudiantes deberían rendirle homenaje. Es lo que corresponde. Podemos organizar el traslado a sus casas después de la ceremonia. Apoyo la propuesta. Bramó la profesora Sprout. Supongo que sí. Dudó Slughorn con voz nerviosa, mientras Hagrid soltaba un estrangulado sollozo de asentimiento. Ya viene. Dijo de pronto la profesora McGonagall, que observaba los jardines. El ministro. Y, por lo que parece, trae una delegación. ¿Puedo marcharme?, preguntó Harry. No tenía ningunas ganas de ver a Rufus Scrimgeour esa noche, ni de ser interrogado por él. Sí, vete. Repuso McGonagall. Y pronto. La profesora fue hacia la puerta y la mantuvo abierta para que saliera Harry, que bajó la escalera caracol a toda velocidad y empezó a correr por el desierto pasillo. Se había dejado la capa para hacerse invisible en la torre de astronomía, pero no le importaba. En los pasillos no había nadie que pudiera verlo, ni siquiera Filch, la señora Norris, ni Pips. Tampoco se cruzó con nadie hasta que se encontró en el pasadizo que conducía a la sala común de Gryffindor. ¿Es cierto? Susurró la señora gorda cuando Harry llegó ante el retrato. ¿Es verdad que Dumbledore está muerto? Sí. La señora gorda emitió un gemido, y sin esperar a que Harry pronunciara la contraseña, se apartó para dejarlo pasar. Se imaginaba que la sala común estaría abarrotada de estudiantes, y cuando entró por el orificio del retrato, se produjo un silencio. Vio a Dean y Seamus sentados con otros compañeros. Eso significaba que el dormitorio debía de estar vacío, o casi. Sin decir una palabra, ni mirar a nadie, cruzó la sala y se metió por la puerta que conducía a los dormitorios de los chicos. Tal como había supuesto, Ron lo estaba esperando, vestido y sentado en su cama. Harry se sentó en la suya y los dos se limitaron a mirarse a los ojos un instante. «Están hablando de cerrar el colegio», anunció Harry. Lupin ya dijo que seguramente lo harían. Hubo una pausa. ¿Y bien? Añadió Ron, en voz muy baja, como si temiera que los muebles escucharan. ¿Encontraron uno? ¿Encontraron un Horrocrux? Harry negó con la cabeza. Todo lo que había sucedido alrededor del lago negro parecía una remota pesadilla. ¿De verdad había ocurrido? ¿Y tan solo unas horas atrás? ¿No lo encontraron?, preguntó Ron. ¿No estaba allí? No, alguien se lo llevó y dejó uno falso en su lugar. ¿Se lo llevaron? Harry sacó el relicario falso de su bolsillo, lo abrió y se lo dio a Ron. El relato completo podía esperar. Esa noche nada importaba, salvo el final. El final de su inútil aventura, el final de la vida de Dumbledore. R.A.B., susurró Ron. Pero, ¿quién era? No lo sé. Harry se acostó en la cama, totalmente vestido, y se quedó mirando el techo. No sentía ninguna curiosidad por averiguar quién era R.A.B. Más bien dudaba que algún día volviera a sentir curiosidad por algo. Sin embargo, advirtió que los jardines estaban en silencio. Fawkes había dejado de cantar. Y aunque no fuera capaz de explicar cómo, supo que el Fénix se había ido. Se había marchado de Hogwarts para siempre, igual que Dumbledore, que se había marchado del colegio, del mundo, y había abandonado a Harry. Y así concluye el capítulo número 29. Harry, Dumbledore no te abandonó. Dumbledore decidió irse, ¿sí? Porque era eso o pudrirse lentamente ante tus ojos. Y, por el bien de la guerra, decidió irse. Es todo muy triste. Comentarios sobre el capítulo. No recuerdo nada de lo que he leído. Es que estoy triste y sigo pensando en Dumbledore y... Ha sido todo muy triste. Me alegro por Fleck, ¿vale? Que haya dejado las cosas claras, que se sepa que, mira, yo quiero a Bill y me da igual todo, sí, su apariencia no me importa, y me alegro que se haya reconciliado un poco con la señora Weasley y... Bueno, creo que ya Ginny y Hermione también van a enterrar el hacha de guerra, así que me alegro por esa parte. Sí que creo que fue un poco innecesario lo del despacho de la directora, pero bueno, para informarnos un poquito sobre todo, yo insisto, si fuera padre de uno... Bueno, madre de uno de los niños que están en Hogwarts, lo que querría es recibir una carta de lo que pasó y enseguida voy y me llevo a mi hijo. Sí, lo siento, pero el funeral de Dumbledore pues no me importaría mucho, porque yo pillo a mi hijo y me voy a vivir a la Conchinchina.
porque sé que se viene una guerra, no soy estúpida. También te digo que en el siguiente libro como que obligan a los niños a ir a la escuela. Porque tú lo digas. O sea, yo me voy a la Conchichina y oblígame. Anda a buscarme a China. Anda a buscarme a China. A ver si vas. Ha sido un poco confuso porque ha habido mucha gente hablando, sobre todo mucha gente con vocecitas agudas. Perdón por la confusión de voces. Pero... estoy triste. Estoy un poco triste. Vamos allá con el último capítulo de este grandioso libro. El capítulo número 30. El sepulcro blanco. Se viene el funeral. Preparar los pañuelos. Aunque bueno, yo creo que ya... o no sé, la verdad. Es que, como estoy leyendo aquí con todos vosotros, pues como que no me salen las lágrimas, pero yo lo leo sola y lloro. Se suspendieron las clases y se pospusieron los exámenes. Hombre, obviamente con lo que ha pasado. O sea, aunque Dumbledore no se hubiera muerto, con el ataque que hubo, destruyeron casi la mitad de la parte donde está la torre. Obvio que se iban a suspender las clases y posponer los exámenes. En los 2 días siguientes, algunos padres se llevaron a sus hijos de Hogwarts. Las gemelas Patil se marcharon la mañana después de la muerte de Dumbledore, antes del desayuno, y a Zacarías Smith fue a recogerlo su altanero padre. Seamus Finnegan, en cambio, se negó rotundamente a acompañar a su madre a casa. Discutieron a gritos en el vestíbulo, y al final ella permitió que su hijo se quedara hasta después del funeral. A ver, yo creo que es lo más coherente que los padres vayan a recoger a sus hijos, porque cualquier padre decente lo habría hecho. Atacaron la escuela. Mi hijo estaba durmiendo ahí. Mi hijo podría haber muerto mientras yo estaba durmiendo en casa pensando que estaba a salvo, pensando que estaba seguro en ese lugar. Obvio que yo voy corriendo y me llevo a mi hijo de ahí. No se los reprocho, la verdad, no se los reprocho para nada. También admiro mucho la valentía de Seamus, sí, que sabe el peligro que corre y aún así decidió quedarse para honrar la memoria de Dumbledore. Seamus un Gryffindor de pura cepa, sí. Aquí Seamus ha demostrado que está bien seleccionado. Porque se necesita valor para enfrentarte a tu madre, ¿eh? Se necesita mucho valor. Más cuando eres hijo único y él confiaba muy ciegamente en su madre, lo vimos antes, en libros pasados. Y se ha enfrentado a ella. Respeto, Seamus, respeto para ti. Seamus les contó a Harry y Ron que a su madre le había costado mucho encontrar una cama libre en Hogsmeade porque no cesaban de llegar al pueblo magos y brujas que querían presentarle sus últimos respetos a Dumbledore. Creo que en el funeral de Dumbledore habría sido un gran momento para atacar de parte de Voldemort, ¿eh? Pero bueno, no lo hizo, menos mal, pero yo solo tiro ahí la idea. Los estudiantes más jóvenes se emocionaron mucho cuando vieron por primera vez un carruaje azul pálido, del tamaño de una casa y tirado por una docena de enormes caballos alados de crin y cola blancas, que llegó volando a última hora de la tarde, el día antes del funeral, y aterrizó en el borde del bosque prohibido. ¡Ay! Viene... ¿sí, no? ¡Ay! Harry, desde una ventana, vio a una gigantesca y atractiva mujer de pelo negro y piel aceitunada que bajaba los escalones del carruaje y se lanzaba a los brazos del sollozante Hagrid. Entretanto, iban acomodando en el castillo a una delegación de funcionarios del ministerio, entre ellos el ministro de la magia en persona. Harry evitaba con diligencia cualquier contacto con ellos, aunque estaba seguro de que, tarde o temprano, volverían a pedirle que relatara la última excursión de Dumbledore. Harry, Ron, Hermione y Ginny siempre estaban juntos. Hacía un tiempo espléndido que parecía burlarse de ellos, y Harry se imaginaba cómo habrían sido las cosas si Dumbledore no hubiera muerto y se dispusieran de esos días al final del año para estar juntos, una vez que Ginny hubiera terminado sus exámenes y ya no sufriera la presión de los deberes. Y, una y otra vez, retrasaba el momento de decir lo que debía decir, y de hacer lo que debía hacer, porque le costaba demasiado renunciar a su mayor fuente de consuelo. Ah... es ahora, ¿no? Madre mía. No cesa el dolor, gente. Va a continuar. 2 veces al día iban a la enfermería. A Neville ya le habían dado el alta, pero Bill seguía bajo los cuidados de Madame Pomfrey. Tenía unas cicatrices horribles. De hecho, se parecía mucho a Holoco Moody, aunque por fortuna conservaba tanto los ojos como las piernas. Pero su carácter no había cambiado. La principal diferencia es que enseguida desarrolló una gran afición a la carne casi cruda. «Es una suerte que se case conmigo», había dicho Flegg alegremente mientras le arreglaba la almohada a Bill. «Porque los británicos cocinan demasiado la carne, siempre lo afirmé». «Y vosotros la cocináis muy poco». «Supongo que tendré que aceptar que es verdad que se va a casar con ella», suspiró Ginny esa noche. Los 4 estaban sentados junto a la ventana abierta de la sala común de Gryffindor, contemplando los jardines en penumbra. «No está tan mal», dijo Harry. «Aunque es muy fea», se apresuró a añadir al ver que Ginny arqueaba las cejas, y ella soltó una risita de resignación. «Ginny, ya vale». «En fin,
Si mi madre la soporta, yo también puedo hacerlo. Sí, por tu hermano. ¡Por tu hermano debes hacerlo! ¿Murió alguien más que conozcamos?, preguntó Ron a Hermione, que leía detenidamente el profeta vespertino. Hermione hizo una mueca ante la forzada dureza en el tono de Ron. No, contestó, y dobló el periódico. Todavía están buscando a Snape, pero no hay ni rastro de él. Claro que no, intervino Harry, que se encendía siempre que salía ese tema. No lo hallarán hasta que encuentren a Voldemort, y dado el poco éxito que han tenido hasta ahora... Voy a acostarme, anunció Ginny, dando un bostezo. No duermo muy bien desde que... Bueno, estoy cansada y necesito dormir. Besó a Harry, Ron miró adrede hacia otro lado, se despidió con la mano de los otros dos y se encaminó hacia los dormitorios de las chicas. En cuanto la puerta se cerró detrás de ella, Hermione se inclinó hacia adelante con esa expresión suya tan característica. Harry, esta mañana encontré una cosa en la biblioteca. ¿Tiene relación con Rab?, preguntó él, al tiempo que se enderezaba. A diferencia de tantas otras veces, no se sentía emocionado, ni intrigado, ni ansioso por llegar al fondo de un misterio, pero sabía que tenía que descubrir la verdad acerca del auténtico Horrocrux si pretendía seguir avanzando por el oscuro y sinuoso camino que se abría ante él. El camino que había emprendido con Dumbledore y que de ahora en adelante tendría que recorrer solo. Solo no, con tus amigos. Nunca estás solo, Harry. Las personas que nos aman nunca nos dejan. Todavía podía ver hasta 4 Horrocrux escondidos en algún sitio, y si se le presentaba cualquier remota posibilidad de enfrentarse con Voldemort, suponía que debía encontrarlos y eliminarlos todos antes de acabar con él. Harry seguía recitando los nombres de los objetos para sus adentros, como si esa forma se acercara un poco a ellos. El relicario, la copa, la serpiente, algo de Gryffindor o de Ravenclaw. El relicario, la copa, la serpiente, algo de Gryffindor o de Ravenclaw. Por la noche, mientras dormía, ese mantra debía de latirle en la mente, y en sus sueños siempre aparecían copas, relicarios y misteriosos objetos que el muchacho no conseguía asir. Aunque Dumbledore le ofrecía una escalerita de cuerda que se convertía en serpientes en cuanto empezaba a trepar por ellas. Madre mía, pobre. Está todo el rato pensando en ello. Es como yo con mi novela. No puedo estar tranquila porque sigo soñando con cosas raras. ¿Por qué estar escribiendo una novela de terror? La mañana después de la muerte de Dumbledore le había mostrado a Hermione la nota encontrada dentro del relicario, y a pesar de que al principio ella no había reconocido las iniciales ni las había relacionado con ningún mago misterioso sobre el que hubiera leído, desde entonces fue a la biblioteca más a menudo de lo estrictamente necesario, considerando que ya no tenía que hacer deberes. Creo que Hermione lo está haciendo porque se siente un poco culpable y también porque, bueno, ella cuando tiene un objetivo en mente, hasta que no lo resuelve no puede estar tranquila. En ese sentido, Hermione es un poquito como yo. Porque también cuando se me presenta algo, hasta que no lo resuelvo, no dejo de darle, ¿sabes? Es malo ser así. En algunos ámbitos es bueno, pero es malo cuando lo que buscas no se encuentra o no se puede resolver. No, dijo Hermione, pesarosa. Lo intenté, Harry, pero no encontré nada. Hay un par de magos bastante famosos con esas iniciales. Rosalind Antigone Bunks, madre mía los nombres, y Rupert Axelbanger Burkesteinton. Esto puedo. Pero creo que no encajan. A juzgar por lo que pone en esa nota, la persona que robó el Horrocrux conocía a Voldemort, y no he descubierto ni la más mínima prueba de que Bunks o Axelbanger tuvieran trato alguno con él. No, lo que quería decirte... Bueno, se trata de Snape. Parecía sentirse incómoda por el simple hecho de volver a pronunciar ese nombre. ¿Qué pasa con él?, preguntó Harry con fastidio, y volvió a reclinarse en el respaldo de la butaca. Verás, resulta que yo tenía parte de la razón con lo del príncipe mestizo, dijo ella, con tono vacilante. ¿Ok? ¿Y por qué lo mencionas? Espero que no sea para decirle, te lo dije. ¿Es imprescindible que me lo refriegues por la cara, Hermione? ¿Cómo crees que me siento cuando pienso en ello? No, Harry, no me refería al libro, repuso ella, precipitadamente, y echó un vistazo alrededor para comprobar que no los escuchaba nadie. Es que tenía razón cuando decía que Eileen Prince había sido propietaria de ese libro. Mira, ella era la madre de Snape. Me pareció que no era muy linda, comentó Ron, pero Hermione no le hizo caso, como no. Comentario innecesario, pero ahí está. Estaba repasando el resto de los profetas viejos y encontré un pequeño anuncio que decía que Eileen Prince iba a casarse con un tal Tobias Snape, y en un periódico posterior otro anuncio de que había dado a luz a... un asesino. Se adelantó Harry con gesto de asco. Harry... Yo sé que es el rencor el que habla por ti y entiendo que lo odies con todo tu corazón. Me alegro de que al final Harry deje ir esta rabia, ¿sabéis? Porque no es bueno. Ya sabéis lo que pasa con el odio y con la rabia, que mata el alma y la envenena. Así que me alegro de que él deje ir esto. Porque bueno, él al final se entera del contexto que tenemos nosotros. Eileen Prince, que bueno, creo que es Aileen, ¿no? No sé por qué he leído Eileen. Eileen Prince
me da mucha pena también, la verdad, porque sabemos que Tobías era una mierda de persona. Yo creo que se anunció en el Profeta porque es algo que la comunidad mágica es un poco pequeña y será por eso, porque ya verás tú, a mí que me importa que esta se casó con un muggle y tuvo un hijo X. Bueno, sí, así que en parte tenía razón. Snape debía de estar orgulloso de llevar el apellido Pryce porque, según decía el Profeta, Tobias Snape era un muggle. ¿Me explico? Sí, eso encaja, admitió Harry. Decidió halagar a los Sangre Limpia para poder hacerse amigo de Lucius Malfoy y sus compinches. Es igual que Voldemort, madre Sangre Limpia, padre Muggle, avergonzado de sus orígenes, utilizaba las artes oscuras para que los demás le tuvieran miedo, y adoptó otro nombre, un nombre impresionante, como hizo Lord Voldemort, príncipe mestizo. ¿Cómo no se dio cuenta Dumbledore? Ay, Harry, es que hay más que tú no sabes. Se interrumpió y miró por la ventana. No podía dejar de darle vueltas a la inexcusable confianza que el anciano profesor había depositado en Snape. Yo tampoco, la verdad. O sea, todavía no termino de entender por qué Dumbledore confiaba tanto en él. Supongo que porque quería ver lo mejor de las personas, pero nunca vio lo mejor en Tom, entonces no termino de entenderlo. Sin embargo, aún sin habérselo propuesto, Hermione acababa de recordarle que a él también lo habían engañado. Pese a que los hechizos garabateados en el libro cada vez eran más macabros, Harry no había querido pensar mal de ese personaje tan inteligente que tanto lo había ayudado. Después de lo ocurrido, ese pensamiento resultaba casi insoportable. Sigo sin entender por qué no te delató por estar utilizando el libro, comentó Ron. Él seguramente sabía de dónde sacabas la información. Lo sabía, dijo Harry con amargura. Se dio cuenta cuando utilicé el Sectum Sempra, y ni siquiera necesitó la legeremancia. Quizá lo supo incluso antes por los comentarios de Slughorn sobre lo bien que me desenvolvía en las clases de pociones. No me explico cómo se le ocurrió dejar su viejo libro en el fondo del armario. ¿Pero por qué no te acusó? Supongo que no quería que lo relacionaran con ese texto, observó Hermione. A Dumbledore no le habría gustado mucho si se hubiera enterado, y aunque Snape fingiera que no era suyo, Slughorn habría reconocido su letra en el acto. En fin, el caso es que el libro se quedó en la antigua aula de Snape, y estoy segura de que Dumbledore sabía que la madre de este se apellidaba Pryce. Sí, gente, Dumbledore lo sabía todo. Bueno, no todo, pero esto sí. Debí mostrárselo a Dumbledore, murmuró Harry. Él quiso demostrarme que Voldemort ya era maligno cuando estudiaba en el colegio, y yo tenía en mis manos la prueba de que Snape también... Maligno es una palabra muy fuerte, susurró Hermione. Tú eras la que no paraba de decirme que el dichoso libro era peligroso. Lo que intento decir, Harry, es que estás asumiendo una responsabilidad exagerada. Yo creía que el príncipe tenía un desagradable sentido del humor, pero jamás se me pasó por la cabeza que fuera un asesino en potencia. Ninguno de nosotros podía imaginar que Snape fuera capaz de... Ya sabes, dijo Ron. Se quedaron callados, absortos en sus pensamientos, pero Harry intuyó que sus amigos, igual que él, pensaban en las exequias de Dumbledore, que se celebrarían a la mañana siguiente. Como Harry nunca había asistido a un funeral, porque al morir Sirius su cadáver desapareció y no pudieron enterrarlo, insisto, podrían haberle hecho algún tipo de homenaje. No se imaginaba la situación, y lo inquietaba un poco no saber qué iba a ver ni cómo se sentiría. Se preguntaba si la muerte de Dumbledore se convertiría en algo más real cuando la ceremonia terminase, aunque había momentos en que la espantosa verdad amenazaba con abrumarlo por completo. También había periodos de aturdimiento en que todavía le costaba creer que el anciano director hubiera muerto, a pesar de que en el castillo no se hablaba de otra cosa. Sin embargo, había aceptado la muerte de Dumbledore en lugar de aferrarse desesperadamente a la idea de que éste pudiera volver a la vida por algún medio, como había hecho tras la desaparición de Sirius. Palpó la fría cadena del Horrocrux falso que tenía en el bolsillo. La llevaba consigo a todas partes, no como un talismán, sino como un recordatorio del precio que habían pagado por él y de lo que todavía quedaba por hacer. Pobre, no se puede relajar. Al día siguiente se levantó temprano para preparar el equipaje, puesto que el expreso de Hogwarts partiría una hora después del funeral. En el gran comedor se respiraba una atmósfera de profunda melancolía. Todos llevaban sus túnicas de gala, pero nadie parecía tener hambre. Al final las terminaron usando para el funeral. La profesora McGonagall había dejado vacía la silla del centro de la mesa de los profesores, más grande que las demás. La silla de Hagrid también estaba vacía. Harry pensó que quizás el guardabosques no se había sentido capaz de desayunar. En cambio, el lugar de Snape lo había ocupado, sin ceremonias, Rufus Scrimgeour. Bueno, está bien, supongo. Harry esquivó los amarillentos ojos del ministro cuando estos recorrieron el comedor. Tenía la desagradable sensación de que el ministro lo buscaba con la mirada. Pues sí. Entre el séquito de Scrimgeour distinguió el cabello pelirrojo de Percy Weasley. A ver si hablan con él, porque creo que ya es momento de enterrar el hacha, gente. O sea, se acerca una guerra, va a morir mucha gente. Espero que lo de Bill les haga darse cuenta de que esto es una tontería, ¿sí? Mañana podemos morir. Ya... Vale ya. Ron no dio otra señal de haber advertido la presencia de su hermano que clavarles el tenedor con una brusquedad inusitada a los arenques ahumados. ¿Por qué comen cosas tan asquerosas?
Arenques ahumados en el desayuno. En la mesa de Slytherin, Crabbe y Goyle cuchicheaban con las cabezas muy juntas, y aunque ambos eran fornidos, parecían indefensos sin la alta y pálida figura de Malfoy a su lado, dándoles órdenes. Están descabezados. Harry no había dedicado mucho tiempo a pensar en él, pues toda su animadversión se había concentrado en Snape. Sin embargo, no había olvidado el miedo que tenía la voz de Malfoy en lo alto de la torre, ni el hecho de que había bajado la varita antes de que llegaran los otros mortífagos. Harry no creía que Draco hubiera sido capaz de matar a Dumbledore, y aunque seguía detestándolo por su afición a las artes oscuras, su desprecio se atenuaba con una pizca de lástima. ¿Dónde estaría ahora?, se preguntó. ¿Y qué estaría obligándolo a hacer Voldemort bajo la amenaza de matarlos a él y a sus padres? Cosas feas. Cosas que le harán darse cuenta a Draco más aún de que ser un mortífago no es lo que verdaderamente quiere, sino algo que le han impuesto, tanto su abuelo como su padre. Al fin y al cabo es algo que heredó, no es algo que él eligió. Los pensamientos de Harry se vieron interrumpidos cuando Ginny le hincó un codo en las costillas. La profesora McGonagall se había puesto de pie y el lastimero rumor que sonaba en el comedor se apagó de inmediato. Llegó el momento, Anunció la profesora. Por favor, sigan a sus jefes de casa a los jardines. Los alumnos de Gryffindor esperen a que salga yo. Los estudiantes se levantaron de los bancos y desfilaron casi en silencio. Harry vio a Slughorn, que llevaba una espléndida y larga túnica verde esmeralda con bordados de plata, encabezando la columna de Slytherin, y a la profesora Sprout, jefa de la casa de Hufflepuff, que nunca había ido tan aseada, pues no tenía ni un solo remiendo en el sombrero. Cuando llegaron al vestíbulo, vieron a Madame Pince de pie junto a Filch. Ella iba con un tupido velo negro que le llegaba hasta las rodillas, y él con un viejo traje y una corbata negros que apestaban a naftalina. Uf, bueno, por lo menos. Estás ahí por Dumbledore, Filch, porque yo ya te habría despedido hace rato. Al acercarse a los escalones de piedra de la entrada, Harry vio que todos se dirigían hacia el lago. Los tibios rayos del sol le acariciaron la cara cuando siguió en silencio a la profesora McGonagall. Era un espléndido día de verano. Supongo que es lo mejor. No coincido un día lluvioso para el funeral de Dumbledore. Habían colocado cientos de sillas en hileras a ambos lados de un pasillo y mirando hacia una mesa de mármol que presidía la escena. La mitad de las sillas ya estaban ocupadas por una extraordinaria variedad de personas, elegantes y harapientas, jóvenes y viejas. Harry solo reconoció a algunas, por ejemplo, a los miembros de la Orden del Fénix, Kingsley Shacklebolt, Ojo Loco Moody y Tonks, cuyo cabello había recuperado milagrosamente un tono rosa muy llamativo, tomada de la mano de Remus Lupin. Estos dos... A ver, Remus habrá pensado, mira, me puedo morir mañana. Voy a disfrutar la vida, ¿qué más da? Los señores Weasley, Bill, acompañado y ayudado por Fleur, y seguido por Fred y George, que llevaban sacos de piel de dragón negra. También estaba Madame Maxime, que ocupaba 2 sillas y media. Tom, el dueño del caldero chorreante. Arabella Fig, la vecina Squib de Harry. La melenuda que tocaba el bajo en el grupo mágico Las Brujas de Macbeth, Ernie Prank. El conductor del autobús noctámbulo, Madame Malkin, de la tienda de túnicas de Callejón de Agón, y algunos otros a los que Harry solo conocía de vista, como el camarero de cabeza de puerco, el hermano de Dumbledore, Aberforth, gente, y la bruja que llevaba el carrito de la comida en el expreso de Hogwarts. También estaban presentes los fantasmas del castillo, que solo eran visibles cuando se movían, pues la luz del sol hacía brillar sus intangibles y etéreas figuras. Me está dando ganas de llorar, perdón. Harry, Ron, Hermione y Ginny se sentaron al final de una hilera, junto al lago. El continuo susurro de la concurrencia sonaba como la brisa al acariciar la hierba, pero el canto de los pájaros era mucho más intenso. Seguía llegando gente. Harry vio como Luna ayudaba a Neville a sentarse y sintió un profundo cariño por ellos. Luna y Neville eran los únicos miembros del ED que habían respondido a la llamada de Hermione la noche que mataron a Dumbledore, y Harry sabía por qué. Ellos eran los que más añoraban el ED. Seguramente eran los únicos que habían mirado con regularidad sus monedas con la esperanza de que se hubiera convocado a otra reunión. El ED es muy importante para ellos porque es como su familia. Cornelius Fudge pasó por su lado y se dirigió hacia las primeras filas. Parecía muy compungido y hacía girar su sombrero hongo, como de costumbre. ¿Qué hace este aquí? A continuación, Harry reconoció a Rita Skeeter y se enojó al ver que tenía un bloc de notas, con las uñas pintadas de rojo, y luego, con un arrebato de rabia, distinguió a Dolores Umbridge, que exhibía una expresión de dolor poco convincente en su cara de sapo y se adornaba los rizos rojo pardusco con un lazo de terciopelo negro. ¿Qué haces tú ahí? O sea, la Rita, bueno, que a ver, yo le sacaría un repelente de insectos. Pero, ¿esta qué coño está haciendo aquí? O sea, es escupir sobre la memoria de Dumbledore. Al ver al centauro Finens, que estaba como un centinela, de pie cerca del borde del agua, Umbridge dio un respingo y se encaminó rápidamente hacia un asiento muy apartado de él. Jódete, ojalá tengas pesadillas esa noche. Los últimos en sentarse fueron los profesores. Harry observó a Scrimgeour con aire grave y circunspecto.
situado en primera fila con la profesora McGonagall, y se preguntó si el ministro o alguna otra de aquellas personas tan importantes sentía verdadera tristeza por la muerte de Dumbledore. Imagino que algunos sí, porque yo creo que Dumbledore sabía tocar las vidas de las personas de formas muy profundas. Entonces, imagino que muchos sí, como Remus, por ejemplo. Que bueno, sé que no se refería a eso Harry, ¿no? Pero si no hubiese sido por Dumbledore, Remus jamás habría ido a Hogwarts, ni habría conocido a los merodeadores. Pero en ese momento oyó una melodía extraña que parecía de otro mundo, de modo que se olvidó del desprecio que le inspiraba el ministerio y miró en busca del origen del sonido. Sin embargo, no fue el único, pues otras personas también volvieron la cabeza con cierta alarma. ¡Allí!, le susurró Ginny al oído, señalando las luminosas aguas verde claro. Entonces, el muchacho vio un coro de gente del agua que cantaba en una lengua extraña. Las pálidas caras se mecían a escasa distancia de la superficie y sus violáceas cabelleras ondeaban alrededor. Y Harry se acordó, con horror, de los Inferi. La melodía le puso la carne de gallina, y sin embargo, no era un sonido desagradable. Sin duda, hablaba de la pérdida de un ser querido y de la desesperación que provoca. Mientras contemplaba las acongojadas caras de la gente del agua, Harry tuvo la impresión de que al menos esos seres sí lamentaban la muerte de Dumbledore. Ginny volvió a darle un codazo y él giró la cabeza. Hagrid caminaba despacio por el pasillo, sollozaba en silencio y tenía el rostro surcado de lágrimas. En los brazos, envuelto en terciopelo morado salpicado de estrellas doradas, llevaba el cadáver de Dumbledore. Al verlo, a Harry se le hizo un nudo en la garganta, y por unos instantes fue como si la extraña melodía y la conciencia de estar tan cerca del cadáver del anciano profesor hicieran desaparecer el calor y la luz del entorno. Ron estaba pálido e impresionado, y Ginny y Hermione derramaban gruesas lágrimas que les caían en el regazo. ¿Era necesario? ¿No podía estar ya en su féretro? Los muchachos no veían bien qué pasaba en la parte delantera. Parecía que Hagrid había depositado el cadáver con extremo cuidado sobre la mesa de mármol. A continuación, se retiró por el pasillo, sonándose la nariz con fuertes trompetazos que atrajeron algunas miradas escandalizadas, entre ellas la de Dolores Umbridge. Pero Harry sabía que a Dumbledore no le habría importado. Intentó hacerle un gesto cariñoso a Hagrid cuando éste pasó por su lado, pero el guardabosques tenía los ojos tan hinchados que era un milagro que pudiera ver dónde pisaba. Harry miró hacia la hilera a la que se dirigía Hagrid y comprendió cómo se guiaba a pesar del llanto, porque allí, vestido con un saco y unos pantalones confeccionados con tela suficiente para levantar una carpa, se hallaba el gigante Grawp, cuya enorme y fea cabeza, lisa como una piedra de río, se inclinaba con gesto dócil, casi humano. Maravilla, maravilla cómo Hagrid ha logrado humanizar tanto a su hermano. En serio, este hombre tiene un don. Sí que es cierto que a veces hace cosas que no debería, pero tiene un don para domar criaturas hostiles, digámoslo así. Hagrid se sentó al lado de su hermanastro y este le dio unas palmaditas en la cabeza, lo que provocó que la silla del guardabosques se hundiera unos centímetros en el suelo. Harry sintió un breve y maravilloso impulso de reír, pero entonces dejó de sonar la melodía y el muchacho dirigió de nuevo la vista al frente. Un individuo bajito y de cabello ralo, ataviado con una sencilla túnica negra, estaba de pie frente al cadáver de Dumbledore. Harry no oía lo que decía. Algunas palabras sueltas llegaban flotando hasta ellos por encima de cientos de cabezas. Nobleza de espíritu, contribución intelectual, grandeza de corazón. Pero casi carecían de significado. No tenían mucho que ver con el Dumbledore que Harry había conocido. De pronto recordó lo que significaba para el director de Hogwarts decir unas pocas palabras. ¡Papanatas! ¡Llorones! ¡Baratijas! ¡Pellizco! Y una vez más tuvo que reprimir una sonrisa. ¿Qué le estaba sucediendo? ¿Que estás recordando lo bueno de él sin tanta tristeza, sin tanto dolor? Oyó un débil chapoteo a su izquierda y vio que la gente del agua también había salido a la superficie para escuchar. Y recordó que hacía 2 años Dumbledore se había agachado junto al borde del agua, muy cerca de donde él estaba sentado en ese momento, para conversar en sirenio con la jefa sirena. Harry se preguntó entonces dónde habría aprendido a hablar esa lengua. Había tantas cosas que nunca le había preguntado, tantas cosas que debería haberle dicho. Y sin previo aviso, la cruda realidad cayó sobre él, de una forma mucho más rotunda e innegable que hasta ese instante. Dumbledore estaba muerto. Se había ido para siempre. El muchacho apretó con todas sus fuerzas el frío relicario hasta que se hizo daño, pero no pudo impedir que unas abrasadoras lágrimas le brotaran de los ojos. Volvió la cabeza en dirección opuesta a la que se hallaban Ginny y los demás, y contempló el bosque prohibido, al otro lado del lago, mientras el hombrecito de negro seguía hablando. Percibió que algo se movía entre los árboles. Los centauros también se habían acercado a presentar sus respetos. No salieron de los límites del bosque, pero Harry los distinguió medio escondidos entre las sombras, observando a los magos, con los arcos apoyados a los costados. A pesar de la recilla que tenían,
se acercaron. Yo creo que las personas que hemos perdido un ser querido podemos comprender perfectamente qué es lo que te sucede, Harry. Sí, no sé, el duelo es raro. El duelo es raro. Porque por momentos lloras, por momentos te ríes, por momentos los recuerdas con cariño, por momentos sientes que el mundo es muy injusto porque sigue girando y todo sigue exactamente igual que siempre, pero esa persona ya no está. No sé. Es complicado. Y recordó también la pesadilla de su incursión inicial en el Bosque Prohibido, la primera vez que vio aquel engendro que entonces era Voldemort, y cómo se había enfrentado con él, y que poco después había hablado con Dumbledore de la importancia de seguir luchando a pesar de que la batalla estuviera perdida. En aquella ocasión, el anciano profesor había dicho que era crucial pelear y volver a pelear, y seguir peleando, porque solo de ese modo podría mantenerse a raya al mal, aunque nunca se llegara a erradicarlo. Y mientras estaba allí sentado, al intenso calor del sol, Harry se percató de que todas las personas que lo querían se habían alzado ante él una tras otra, decididas a protegerlo. Su madre, su padre, su padrino y, por último, Dumbledore. Pero eso había terminado. Ya no podía permitir que nadie se interpusiera entre él y Voldemort, y debió olvidar para siempre que los padres ofrecían un refugio que protegía de todo mal. Esa ilusión que tendría que haber perdido cuando tan solo tenía 1 año de edad. No había forma de despertar de esa pesadilla. No había susurro reconfortante en la oscuridad que le asegurara que estaba a salvo, que todo era producto de su imaginación. El último y el más excelso de sus protectores había muerto, y él se encontraba más solo que nunca. El hombrecito de negro terminó su discurso y volvió a sentarse. Harry supuso que se levantaría alguien más, pues imaginaba que el ministro pronunciaría otro discurso, pero nadie se movió. Entonces, varias personas chillaron. Unas llamas relucientes y blancas se habían encendido alrededor del cadáver de Dumbledore y de la mesa sobre la que reposaba, y se alzaron cada vez más, hasta ocultar por completo el cadáver. Un humo blanco ascendió en espiral y moldeó extrañas formas. En un sobrecogedor instante, a Harry le pareció ver cómo un fénix volaba hacia el cielo, dichoso, pero un segundo más tarde el fuego había desaparecido. En su lugar había un sepulcro de mármol blanco que contenía el cuerpo de Dumbledore y la mesa sobre la que lo habían tendido. Volvieron a oírse gritos de asombro cuando cayó del cielo una lluvia de flechas que fueron a parar lejos de la gente, y Harry comprendió que era el homenaje de los centauros. A continuación, vio cómo estos daban media vuelta y desaparecían de nuevo en el umbrío bosque. La gente del agua también se hundió despacio en las verdes aguas y se perdió de vista. Todos a su manera le rinden homenaje. Harry miró a sus amigos. Ron mantenía los ojos entornados, como si deslumbrara el sol. Las lágrimas surcaban el rostro de Hermione, pero Ginny ya no lloraba. Ella lo miró con la misma expresión firme y decidida que cuando lo había abrazado después de ganar sin él la copa de Quidditch, y Harry se dio cuenta de que ambos se entendían a la perfección, y de que cuando le dijera lo que pensaba hacer, ella no le replicaría. «Ten cuidado, o no lo hagas», sino que aceptaría su decisión porque no esperaba menos de él. Así que se armó de valor para decir lo que sabía que debía decir desde la muerte de Dumbledore. Creo que se viene el momento, gente. «Oye, Ginny», musitó, mientras alrededor la gente reanudaba las conversaciones interrumpidas poco antes y se levantaba. «No podemos seguir saliendo juntos. Tenemos que dejar de vernos». Ella esbozó una enigmática sonrisa y replicó. «Es por alguna razón noble y absurda, ¿verdad? Estas últimas semanas contigo fueron como un sueño», prosiguió Harry. «Pero no puedo. No podemos. Ahora tengo cosas que hacer y debo hacerlas solo». Ginny no se puso a llorar, sino que se limitó a mirarlo a los ojos. «Voldemort utiliza a los seres queridos de sus enemigos. A ti ya te utilizó una vez como cebo, y únicamente porque eras la hermana de mi mejor amigo. Imagínate el peligro que correrías si siguiéramos juntos. Él se enterará, lo averiguará, intentará llegar hasta mí a través de ti. Harry, toda la escuela sabe que estáis juntos. O sea, da igual que cortes con ella. Ya lo sabe». «¿Y si no me importa?», replicó Ginny. «A mí sí me importa», repuso Harry. «¿Cómo crees que me sentiría si este fuera tu funeral? Y si yo tuviera la culpa?» Ginny desvió la mirada y se quedó contemplando el lago. «En realidad, nunca renuncié a ti», dijo. «Aunque no lo parezca, siempre albergué esperanzas. Hermione me aconsejó que me olvidara de ti, que saliera con otros chicos, que me relajara un poco cuando tú estuvieras presente, porque antes me quedaba muda en cuanto tú aparecías, ¿te acuerdas? Y ella creía que quizá te fijarías más en mí si yo me distanciaba un poco». El complot revelado. «Lo sabía, que os he dicho». «Es muy inteligente», repuso Harry, y sonrió. «Ojalá te hubiera pedido antes que salieras conmigo. Hubiéramos pasado mucho tiempo juntos. Meses, años quizá. Habría sido un objetivo aún mayor para Voldemort». «Pero estabas demasiado ocupado salvando el mundo mágico», sentenció Ginny, con una risita. «Bueno, la verdad es que no me sorprende. Ya sabía que al final ocurriría esto.
Estaba convencida de que no estarías contento si no perseguías a Voldemort. Quizá por eso es que me gustas tanto. Harry creyó que no podría mantenerse firme en su propósito si seguía sentado al lado de Ginny. Observó que Ron abrazaba a Hermione y le acariciaba el cabello mientras ella lloraba con la cabeza apoyada en su hombro, y que a Ron también le resbalaban las lágrimas por su larga nariz. Con aire compungido, Harry se puso de pie, les dio la espalda a Ginny y al sepulcro de Dumbledore y empezó a caminar por la orilla del lago. Se sentía mucho mejor caminando que sentado. Y cuando empezara a buscar los Horrocrux y matar a Voldemort, también se sentiría mejor que solo pensando en ello. ¡Harry! Se dio vuelta. Rufus Scrimgeour rengueaba hacia él por la orilla, apoyándose en su bastón. Confiaba en poder hablar un momento contigo. ¿Te importa si caminamos juntos? No, respondió Harry con indiferencia, y se puso en marcha. ¡Qué tragedia!, dijo el ministro en voz baja. No te imaginas cómo me afectó la noticia. Dumbledore era un gran mago. Teníamos nuestras diferencias, como bien sabes, pero nadie conoce mejor que yo... ¿Qué quiere?, preguntó Harry, con voz cansina. A Rufus Scrimgeour no le gustó su tono, pero, como había hecho en otra ocasión, se controló y prefirió adoptar un gesto de tristeza y comprensión. Amigo, se te ve el plumero. Comprendo que estés destrozado, aseguró. Sé que querías mucho a Dumbledore. Hasta es posible que haya sido su alumno favorito, el lazo que los unía. ¿Qué quiere?, repitió Harry, y esta vez se detuvo. Scrimgeour también se detuvo. Se apoyó en su bastón y miró fijamente a Harry, con expresión perspicaz. Dicen que fuiste con él cuando se marchó del colegio la noche que lo mataron. ¿Quién dice eso? Alguien le hizo un encantamiento aturdidor a un mortífago en lo alto de la torre cuando Dumbledore ya había muerto. Además, allá arriba había 2 escobas. En el ministerio sabemos sumar, Harry. Me alegro, pero mire, a donde fui con él y qué hicimos allí es asunto mío. Él no quería que lo supiera nadie. Haces gala de una lealtad admirable, desde luego, comentó Scrimgeour, que hacía visibles esfuerzos por contener su irritación. Pero Dumbledore está muerto, Harry, está muerto. Dumbledore solo abandonará el colegio cuando no quede aquí nadie que le sea fiel, dijo Harry, sonriendo a su pesar. Mira, muchacho, ni siquiera él puede volver de... Yo no digo que pueda regresar. Usted no lo entendería, pero no tengo nada que explicarle. Scrimgeour vaciló un momento y, con un tono que pretendía ser delicado, dijo: El ministerio puede brindarte toda clase de protección. Ya lo sabes, Harry. Para mí sería un placer poner a un par de mis aurores a tu servicio. Harry rió. Voldemort quiere matarme él en persona, y los aurores no van a impedírselo. Así que gracias por el ofrecimiento, pero no, gracias. Entonces, continuó Scrimgeour, con tono más frío, lo que te pedí en Navidad. ¿Qué me pidió? Ah, sí. Que le contara a todo el mundo el espléndido trabajo que están haciendo a cambio de... ¡A cambio de levantarle la moral a la gente!, le espetó Scrimgeour. Harry lo miró un momento y preguntó: ¿soltó ya a Stan Shunpike? El rostro del ministro se puso rojo y el muchacho se acordó de su tío Vernon. Ya veo que sigues fiel a Dumbledore, cueste lo que cueste, sentenció Harry. Así es. Scrimgeour le lanzó una mirada penetrante, luego giró sobre sus talones y se marchó rengueando sin decir nada más. Pero a ver, Scrimgeour, es que estás haciendo las cosas mal. Sabes perfectamente que Stan estaba bajo el Imperius y aún así lo tienes preso simplemente para demostrar que el ministerio está haciendo algo cuando realmente no estás haciendo nada porque vas por ahí dando palos de ciego, hijo de mi vida, porque no tienes ni puta idea de lo que está pasando. A ver, es que... hijo de mi vida. Harry comprobó que Percy y el resto de la delegación del ministerio lo esperaban. Lanzaban nerviosas ojeadas al sollozante Hagrid y a Grawp, que todavía no se habían levantado de sus asientos. Ron y Hermione corrían hacia Harry y se cruzaron con Scrimgeour. Harry se dio vuelta y siguió caminando despacio, dándoles tiempo para que lo alcanzaran. Los 3 se reunieron por fin bajo la sombra de un haya donde se habían sentado a veces en tiempos más felices. ¿Qué quería Scrimgeour?, susurró Hermione. Lo mismo que quería en Navidad, contestó Harry, con desgano. Pretendía que le pasara información confidencial sobre Dumbledore y que prestara mi cara y mi nombre para hacer propaganda del ministerio. Ron pareció debatir un momento consigo mismo y luego le dijo a Hermione: «Déjame volver y pegarle un puñetazo a Percy». «No», repuso ella con firmeza, al tiempo que lo agarraba por el brazo. «Me hará sentir mucho mejor». Harry rompió a reír. Hasta Hermione sonrió un poco, aunque la sonrisa se le borró de los labios cuando miró hacia el castillo. «No soporto pensar que quizá no volvamos a Hogwarts», dijo con un hilo de voz. «¿Cómo pueden cerrar el colegio?» «A lo mejor no lo hacen», especuló Ron. «Aquí no corremos más peligro que en nuestras casas, ¿no? Ahora no estamos seguros en ningún lugar. Incluso diría que en Hogwarts estamos más protegidos, porque en ningún otro lugar hay tantos magos para defenderlo. ¿Tú qué opinas, Harry?» «Yo no pienso volver aunque el colegio siga abierto». Ron se quedó mirándolo boquiabierto, pero Hermione dijo con voz triste: «Me imaginaba que dirías eso. Pero entonces, ¿qué harás?
Volveré una vez más a casa de los Dursley, porque Dumbledore así lo deseaba. Pero será una breve visita, y después me iré para siempre. ¿Y a dónde irás si no piensas volver al colegio? Pensé que podría regresar a Godric's Hollow, murmuró Harry. Tenía esa idea en la cabeza desde la noche que murió Dumbledore. Para mí, todo empezó allí. Tengo la sensación de que necesito ir a ese lugar. Así podré visitar la tumba de mis padres. ¿Y luego qué? Preguntó Ron. Luego tendré que buscar los otros Horrocrux, ¿no? Contestó el muchacho, mientras contemplaba el blanco sepulcro del director, que se reflejaba en el agua, al otro lado del lago. Eso es lo que Dumbledore quería que hiciera. Por eso me lo contó todo sobre ellos. Si él tenía razón, y estoy seguro de que así es, todavía quedan 4. Debo encontrarlos y destruirlos. Y luego iré en busca de la 7ª parte del alma de Voldemort, la parte que todavía está en su cuerpo, y matarlo. Y si por el camino me encuentro con Severus Snape, añadió. Mejor para mí y peor para él. Hubo un largo silencio. La muchedumbre casi se había dispersado ya, mientras que los rezagados rehuían la monumental figura de Grawp, que seguía abrazando a Hagrid, cuyos aullidos de dolor todavía resonaban sobre las aguas del lago. Me encanta cómo se ha desarrollado la relación entre estos medio hermanos, la verdad. Se nota que Grawp como que se ha acercado mucho a Hagrid, y sí hay esa familiaridad de hermanos. Me parece muy bonito. Solo Hagrid sería capaz de ver a alguien como Grawp y amarlo como a un hermano, ¿eh? Nos encontraremos allí, Harry, dijo Ron. ¿Dónde? En casa de tus tíos, y luego iremos contigo allá donde tú vayas. ¡Ni hablar!, replicó Harry. No había previsto eso. Creía que sus amigos entenderían que quería hacer solo aquel peligrosísimo viaje. Una vez nos dijiste, intervino Hermione, que teníamos tiempo para echarnos atrás. Y ya lo ves, no lo hemos hecho. Estaremos a tu lado, pase lo que pase, afirmó Ron. Pero antes que nada, incluso antes de ir a Godric's Hollows, tendrás que pasar por casa de mis padres. ¿Por qué? La boda de Billy Fleur, ¿recuerdas? Harry lo miró con asombro. La idea de que todavía pudiera existir algo tan normal como una boda parecía tan increíble como maravillosa. Sí, eso no podemos perdérnoslo, dijo al fin. Sin pensarlo, Harry cerró la mano con fuerza alrededor del Horrocrux falso. Pero pese a todo, pese al oscuro y sinuoso camino que veía extenderse ante él, pese al encuentro final con Voldemort que tarde o temprano se produciría, quién sabía si pasaría un mes o un año o 10. Se animó al pensar que todavía quedaba un espléndido día de paz y que podría disfrutarlo con Ron y Hermione. Y así concluye, gente, Harry Potter y el misterio del príncipe. Con oscuridad. Porque solo veo oscuridad en el futuro, pero bueno, al menos Harry está siendo optimista. Ha sido corto, la verdad. Ha sido un libro corto. Comparado con el quinto, ha sido muy, muy corto. Comentarios sobre el capítulo. Se nota que Dumbledore fue un hombre muy querido porque no solo estuvieron magos y brujas ahí, sino también varias criaturas. Y creo que tuvo una vida muy bien vivida. Y bueno, que al final la dio su vida, ¿no? Por lo que creía, entonces espero que haya valido la pena para él. Trío dorado forever, sí. Me gustó mucho la parte en la que Ron y Hermione le dicen: tú no te vas solo a ningún lado, nosotros vamos contigo. Harry, los necesitas para sobrevivir. Comentarios sobre el libro. Me ha gustado mucho este libro, la verdad, no lo recordaba así. Supongo que es porque se siente muy corto el libro, que lo había olvidado, lo había borrado de mi memoria. Me ha gustado mucho, me ha parecido muy corto. Me hubiese gustado que hubiese más, la verdad, más capítulos, que fuera más extenso. Porque creo que en este libro se nota más que en otros el desarrollo que ha tenido Harry como personaje. Y no solo él, ¿vale? Sino también los demás personajes. Pero aquí Harry se nota que ha dado un estirón y que se ha vuelto un chico mucho más maduro, la verdad. Eso me ha gustado mucho. Un aplauso, ahora sí. Para este libro. Yo creo que se posiciona en mi top 3 como mi segundo favorito, porque el primero es el cuarto. Pero me ha gustado mucho, mucho. Y quiero constatar aquí que ha sido un viaje largo, pero que me he reconciliado con Dumbledore. Y yo estaría en tu funeral, lloraría y levantaría mi varita por ti, Dumbledore. Te deseo lo mejor en tu próxima gran aventura. Bueno, gente, sabéis que a continuación se viene un stream de pausa, ¿sí? Un stream en el que hablaremos, en el que leeremos fanfics.
Y que será como una transición hacia el último libro. Sí, no puedo creerme que vayamos a leer el último libro. Cuando empecé estas lecturas digo, no voy a llegar al final ni de coña. La gente se va a aburrir un montón, a nadie le van a gustar y leeré 2 o 3 veces y ya está. Y henos aquí por empezar el 7º libro. No me lo puedo creer, en serio, de verdad. Todo gracias a vosotros. Os quiero. Voy a proceder a guardar el 6º libro. Sí. Ya están gorditos los libros, no quieren entrar. Ve a tu sitio, hombre. Y saco el 7º. ¡Sal! ¡Sal! ¿Y quién está en la portada? Por supuesto que Voldemort y Harry. El final de todo se acerca, gente. Y en la contraportada... Hedwig. Y nada, bonicos, pues eso, hemos terminado el 6º libro, nos queda el 7º para terminar la saga, me siento triste, pero a la vez feliz. Es como un sentimiento extraño. Pues nada, me voy a ir despidiendo, muchísimas gracias por estar aquí conmigo en el final de este 6º libro, ya vamos a empezar el 7º, qué emoción, pero antes, tapas. Y nada, besitos. Os quiero muchísimo, muchas gracias por soportarme con toda mi intensidad, con toda mi trabadera, porque me trabo mucho. Pero aún así seguís aquí al pie de cañón, así que os lo agradezco mucho, mucho, mucho. Y nos vemos la semana que viene con más Harry Potter.